puesto que sin su participación no podríamos llevar a cabo esta actividad. Así que un aplauso virtual para ustedes y agradecerles nuevamente. Quisiera contarles un poquito cómo surge esta iniciativa. En primer lugar, contarles que esta idea viene principalmente de los jóvenes del taller, ¿no es cierto?, quien desde el principio de las clases ellos querían contar con ciertos profesionales dentro de nuestras clases. La verdad es que esta idea fue desarrollándose a través del desarrollo del curso, ¿no es cierto?, fue creciendo, fue madurando, hasta interrogarse en realidad por la importancia de considerar solo el conocimiento, ¿no es cierto?, general conocimiento, sino también la importancia de poder compartirlo con otros, con la comunidad. Entonces los chiquillos ahí generaron esta instancia de foro, pensando en que podían llegar a otros chiquillos que como ellos se encuentran en la encrucijada de decidir qué estudiar. De chiquillos que así como se encuentran ahora, podrían verse muy beneficiados de poder escucharlos a ustedes, entendiendo que también van a poder brindar ahí una experiencia bastante real, ¿no es cierto?, de lo que es enfrentarse a una carrera. Por eso, en este motivo, voy a pasar a presentarlos, ¿no es cierto? Tenemos a Catalina Toro, quien es matrona, tenemos también a Valentina Gallardo, quien es ingeniera civil industrial, contamos también con Felipe Rojas, quien se encuentra estudiando ingeniería eléctrica, y Francisca Rincoret, que se encuentra estudiando trabajo social. Ellos nos van a estar contando en 10 minutitos aproximadamente, ojalá 10 minutitos justos, ¿no es cierto?, considerando los tiempos, nos van a estar contando cómo fue para ellos tomar la decisión de estudiar una carrera, su carrera en particular, cómo fue también para ellos enfrentarse a la universidad, cómo fue esta experiencia. Les van a dejar ahí a lo mejor un consejito, y si fuera posible nos estarían contando también cómo fue el enfrentarse a la vida laboral. Todos estos temas los vamos a estar considerando para la presentación, y bueno, cada uno, como ya dije, 10 minutos. Una vez que presenten todos, nuestros moderadores van a pasar a realizarles preguntas, quienes en esta instancia serán Eduardo Vergara y Valentina Vélez, quienes les harán la pregunta a ustedes. Dicho esto, le entrego el micrófono a Catalina Toro, entonces, para que comencemos este foro de profesionales. Ya, hola chiquillos, yo soy Catalina, tengo 23 años, soy matrona. La verdad no soy matrona hace mucho, gracias hace un par de meses, y actualmente yo me encuentro trabajando en un CESFAM o consultorio, soy matrona de consultorio. La verdad que para mí no fue para nada fácil el elegir una carrera. Sentía que muchas áreas me llamaban la atención, me llamaba la atención desde derecho, pedagogía, ingeniería, tenía un montón de opciones en mi mente, pero siempre me llamó mucho la atención la embriología o el cómo a partir de células se llegaba a formar un ser humano. Era algo que siempre me daba muchas vueltas en la cabeza. Y por una experiencia personal, familiar, en que alguien muy cercano a mí tuvo una muy mala experiencia con una matrona o con el equipo de ginecología, yo sentí la necesidad de, desde mi profesión, aportar a que distintas mujeres no pasaran por lo mismo que había pasado a mi familia. El entregar una atención que quizás fuera un poco más empática, más siempre desde el rol de los derechos sexuales y reproductivos por y para las mujeres, porque lo que más me gustó de la carrera es que es una carrera que está 100% enfocada para las mujeres, en todo su ciclo vital, desde que son adolescentes hasta que son adultos mayores. Una matrona siempre está ahí acompañando, está dando consejos. Después nosotras, por ejemplo, es súper rico porque las vemos antes de que se embaracen, durante el embarazo, después va con las guaguitas, y así nosotros las acompañamos por un ciclo vital que es bastante extenso. Entonces, por ese lado elegí un poco la carrera. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Yo estudié en la Universidad de Chile. Entré un poco sin pensarlo, la verdad, fue como, ya, es universidad. Y es un poco complejo porque es una universidad que se enfoca mucho también en lo biomédico. Entonces, por ejemplo, todas las carreras de la salud tenemos los mismos ramos transversales, y a veces se hace un poco carga la mochila que llevamos en cuanto a ramos. Son varios ramos que tenemos en el semestre, pero
la carrera es muy bien equilibrada entre lo biomédico y también un poco lo psicosocial, relacionado con el acompañamiento que hacemos nosotros. Y no es una carrera fácil, yo creo que ninguna carrera universitaria lo es, todas tienen sus complejidades, pero es algo que es muy gratificante. Eh, Hay muchas prácticas profesionales desde un comienzo. Entonces creo que también tiene la ventaja, por ejemplo, de que quizás si no les gusta, no están medio dudosos, ya al primero o segundo año se van a enfrentar a una situación hospitalaria y ahí puede ser el momento en que ustedes digan, no, esto no es para mí, o sí. Entonces yo creo que es igual es una ventaja. Eh, Creo que es importante decirles que no tienen por qué sentirse presionados a que elijan la primera carrera y se queden ahí eternamente, porque tenemos todo el derecho a equivocarnos o que no nos guste o a cambiar la manera de pensar. Entonces creo que eso también es una ventaja que tiene obstetricia, que es como fácil y rápido darse cuenta si es que no te gustó. Y eso no sé qué más había que decir. Quizás, Cata, si pudieses contarnos un poquito de tu experiencia ya laboral. Bueno, mi experiencia laboral he tenido la suerte de que estoy en un consultorio que es bien grande. Somos 10 matronas en el consultorio y hay un poco de todas las edades. Entonces, finalmente uno nunca termina de aprender. Creo que también es importante decirles eso, que cuando ustedes salgan del pregrado no se las van a salir sabiendo todas, ni yo ni las personas que llevan 10 años en el campo laboral lo sabemos. Y ha sido súper rico porque he estado en un aprendizaje constante, tanto de mis colegas como de las pacientes, uno siempre aprende de ellas. Y la verdad, no es muy distinto a lo que se hacía en el internado. El internado es como tu práctica profesional final. No es muy distinto, la diferencia es que es remunerado. Pero eso. Muchas gracias, Catalina. Pasamos entonces ahora con la experiencia de Valentina Gallardo, que nos va a contar. Hola, bueno, ya Rocío me presentó, yo soy Valentina Gallardo y bueno, yo todavía no me titulo, estoy a puertas de, me falta poquito a poquito, pero ya estamos ahí. Bueno, yo, a ver, quería contarles primero qué es ingeniería civil industrial. Muchas personas les cuesta como imaginarse qué es lo que hacemos realmente. Muchas personas siempre me lo preguntan, así como, ya, pero ¿tú qué haces al final? Bueno, para ser bien concreta, las y los ingenieros civiles e industriales identificamos problemas, modelamos la realidad y planteamos soluciones. Se ve como un proceso bastante fácil, pero realmente no lo es, porque necesitamos de herramientas para poder hacer eso. Identificar problemas no siempre es un trabajo fácil, porque a veces lo que uno cree que es el problema realmente es una consecuencia. Entonces, el proceso de abstracción que necesitamos para poder detectar ese tipo de cosas es bastante complejo y requiere de muchas herramientas, que efectivamente te da la universidad y todo tu paso por la carrera. Para eso necesitamos conocimiento de diversas áreas. Por eso es que, por ejemplo, nuestra malla tiene tanto ciencias básicas y de distinta índole. Por ejemplo, nosotros partimos con ramos de matemáticas, los cálculos y todas esas cosas, pero también, por ejemplo, ramos de eléctrica, de química, de muchas áreas de la ingeniería. Sabemos como de todo un poco en el fondo, pero eso nos ayuda a entender mucho mejor el mundo, cómo funciona, y de esa manera identificar dónde están, por ejemplo, los problemas que nos están causando dificultades, y después poder plantear una solución ad hoc. Para eso nosotros, por ejemplo, nos llenamos de conocimientos de gestión, de economía, de sistemas de información, softwares, lenguajes de programación, cómo realizar operaciones industriales, así como, por ejemplo, ustedes se imaginan cómo funciona una fábrica, como realmente hay un montón de operaciones que están como asociadas a eso, pero eso es solo una parte de la ingeniería industrial. Lo bueno, o que yo encuentro que tiene la ingeniería industrial, es que es muy flexible, porque
podemos desempeñarnos en distintas áreas. Una ingeniera civil industrial, por ejemplo, en mi caso, podría trabajar desde un banco hasta un hospital, hasta una organización, no sé, una fábrica que hace zapatos, donde sea, organizaciones con y sin fines de lucro, cualquier tipo de organización, te van a presentar problemas y ahí es donde nosotros podemos aportar. En ese sentido, como les comentaba, tenemos muchas cosas que aprender en el camino de distintas áreas, entonces nosotros nos describimos a nosotros mismos como un puente también, porque de repente entre distintas disciplinas es difícil entenderse porque tenemos distintos tecnicismos, hablamos distintos lenguajes, por así decirlo, y nosotros al saber un poco de cada cosa, en el fondo podemos como comunicarnos con las distintas disciplinas y poder como llegar a consensos en común y plantear soluciones. Entonces, bueno, más o menos como, eso es como en abstracto como los que yo les puedo comentar de ingeniería industrial, tiene muchas aplicaciones y esas las pueden ir descubriendo en la medida que igual investiguen más sobre la carrera o que derechamente se decidan por esta carrera. ¿Cómo me decidí yo? Bueno, a mí me pasó un poco lo contrario de lo que le pasó a Catalina. Yo en primero medio dije, yo voy a ser ingeniera. Y recuerdo que una profesora una vez en primero medio nos pasó una hoja y nos dijo, ya, escriban qué es lo que quieren ser cuando salgan de cuarto medio. Y guardó la hoja y la volvió a pasar cuando ya estábamos en cuarto medio y muchos habían cambiado de opinión y yo había escrito, yo quiero ser ingeniera civil industrial. Y mantuve mi decisión y de hecho ahora ya estoy terminando la carrera y creo que tomé una muy buena decisión. ¿Por qué lo decidí? Porque, bueno, yo había investigado sobre esta carrera, sabía que necesitaba muchas habilidades de trabajar en equipo, habilidades de liderazgo, y yo creía que yo las tenía y que quería potenciarlas, quería aportar con eso, porque además creía que era mi forma particular de aportar a la sociedad. Y porque esta carrera, a diferencia de otras ingenierías, creo que mezcla muy como 50-50, lo que mucha gente conoce como las habilidades duras y blandas, pero a mí no me gusta llamarlas así, yo prefiero llamarlas habilidades verticales y horizontales, que son como, las verticales son como lo que conocemos como habilidades duras, que es como el conocimiento racional, matemático, algo que te compete a ti, que está como en tu cabeza, pero las habilidades blandas, o como yo prefiero llamarlas, horizontales, son aquellas que competen a otros y otras, que en el fondo es como el trabajo en equipo, el liderazgo, y aquí está muy metido el tema de la empatía también, es muy importante este concepto para poder trabajar con otras personas. Y creo que es una carrera que lo mezcla muy bien. En la universidad, bueno, la universidad tiene de todo, realmente, tiene momentos de mucha felicidad, como de mucho, cuando pasa ahí tu ramo, algo que te cuesta, y como que sientes mucho como autorrealización, o cuando descubres algo que no sabías que existía y como que, ay, explota tu mente, está lleno de esos momentos, también está lleno de momentos de frustración. Pero esos momentos también son muy importantes porque te ayudan a crecer, te ayudan a saber, por ejemplo, dónde están tus límites, como en qué cosas deberías mejorar, y están llenas de momentos de crecimiento realmente. Ha sido todo un periodo de expansión de perspectiva, así como de conocer gente que viene de otros lugares de Chile, por ejemplo. Yo no soy de la región de Valparaíso, yo soy de la región de Los Lagos, entonces conocer, por ejemplo, cómo hablan en otras partes de Chile, incluso ya eso ya es un aprendizaje. A mí me acuerdo que me molestaba mucho porque yo hablaba como sureña, pero era muy chistoso. Y bueno, y conocer gente que viene de distintas realidades es muy enriquecedor, que piensa de maneras muy distintas y eso te va nutriendo como persona. Conocer profesores y profesoras que a veces llegan a cambiar tu vida también, que te orientan, que te enseñan cosas que tú de verdad no sabías que existían y te cambian la perspectiva completamente de las cosas. Eso igual ha sido una experiencia completamente importante para mí, que yo les quiero como transmitir, porque no sé si se da como en otras partes que no sea como en la educación, que hay, porque son personas que saben mucho sobre muchas cosas y que tú puedes como aprovechar esas instancias al máximo. Bueno, como yo les decía, todavía no me titulo, pero sí he tenido prácticas laborales. En mi carrera hay 3 instancias de práctica laboral y
es un acercamiento a la realidad, a cómo funcionan las organizaciones. He aprendido mucho. Yo creo que gran parte de los problemas que hay en cualquier tipo de organización, más que técnicos, así como de no tener el conocimiento, las herramientas, son problemas entre las personas, de cómo nos comunicamos, de cómo llegamos a acuerdos, de poner, por ejemplo, los intereses de todas las partes sobre la mesa y ver cómo avanzamos con eso. Yo creo que esos son los problemas los más recurrentes, y que requiere también mucha habilidad poder resolver. Y yo creo que la carrera que yo estudio me da todas esas herramientas para poder ir sorteando esos obstáculos que están en todos lados, básicamente. Y bueno, como consejo, para ir como ya cerrando, yo creo que en primer lugar hay que preguntarse a una misma, a uno mismo, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te enciende? Como, ¿qué es lo que te levanta en la mañana? Y desde ahí comenzar a ver finalmente cómo eso se traduce en una profesión. Quizás no hay una sola profesión que satisfaga ese deseo, pueden haber varias, pero ahí es donde una persona tiene que elegir y preguntar, investigar. Por eso, por ejemplo, esta instancia es buenísima, porque pueden conocer de todas las perspectivas, y les va a ayudar mucho en la decisión que quieran tomar. Y yo creo que hay otra cuestión que es muy importante, es cuál es el sentido que ustedes le dan a su profesión, cuál es su vocación, porque si es por ganar plata, chiquillos, chiquillas, en verdad puede ser en cualquier lado, pero yo les digo, o sea, en los momentos de frustración, donde ustedes crean que no, que me voy a rendir, que para qué estoy haciendo esto, si ustedes le encuentran un sentido a su vocación y lo recuerdan en ese momento, van a seguir adelante. Por ejemplo, yo digo, yo quiero aportar a la sociedad, yo quiero ser una ingeniera civil industrial que esté al servicio de Chile y de mejorar este país. Entonces, en los momentos en los que yo me siento derrotada, yo digo, no, tengo que seguir porque esta es mi misión, esta es la vocación, porque igual, o sea, pasa, hay ramos que tú dices, oye, ¿para qué estoy estudiando esto? Como que en verdad no me sirve. Pero cuando tú le das este sentido, todo mejora, en verdad. Entonces yo creo que esas preguntas son fundamentales. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me enciende? ¿Y cuál es el sentido que yo le doy a mi profesión, que finalmente es la vocación? Eso. Muchas gracias, Valentina. Aprovecho de saludar también a Valentina Núñez y a Carolina Ibarra, que van a estar presentando también más tardecito. Y doy la palabra ahora a Felipe Rojas, quien nos va a contar también su experiencia. Sí, hola, bueno, yo soy Felipe, estoy estudiando Ingeniería Eléctrica, estoy egresado en proceso de tesis este año completo. Bueno, yo entré a la Universidad Católica en 2015 y un poco perdido igual en esta área, que era la ingeniería, el área eléctrica. Siempre me llamó la atención, siempre tuve habilidades como para desarmar las cosas, pero esta seguridad ya, este gusto a la carrera la tomé en los años finales, en tercer y cuarto ya de la carrera, más bien por el plan de estudio, porque era un poco, digamos, cuando tú inicias la carrera te tocan puros cálculos, puras físicas y puros ramos que no tienen mucho sentido, no sabes hacia dónde va la micro. Pero una vez que ya empiezas con los ramos de especialidad, ya le tomas el ritmo, hay que aguantar harto, ¿sí? Es duro, es muy duro el comienzo de la carrera por el enfoque de la malla. Ahora hay una malla nueva que está mejor armada, mejor pensada, está más completa también. Por ejemplo, tiene ramos de inglés, que eso igual es súper importante. Pero bueno, partiendo primero, ¿qué hace un ingeniero eléctrico? El ingeniero eléctrico son las personas que están a cargo de generar la energía eléctrica, de transportarlo y de distribuirlo en sus distintas etapas, eso es de forma general. Y más allá de eso, también se pueden trabajar en distintos proyectos, en distintas áreas, como cada una de estas categorías de generación, distribución y transmisión está llena de proyectos asociados a gestionar esta energía. Al final es la energía que todos usamos. A mí ese es como la definición que más me gusta de la carrera. ¿Qué haces? Tú generas energía, transportas energía y entregas energía eléctrica, pero al final es la energía que todos nosotros usamos para desarrollar la vida como la conocemos, digamos. Porque ahora nadie tendría un mundo sin luz, por ejemplo.
Dentro de la carrera, como les comentaba, al comienzo es duro porque te tocan 4 cálculos, al menos a mí me tocaron 4 cálculos más un ramo de estadística, ramos de programación, ramos de física y un ramo de circuito. Y ese ramo de circuito es pura teoría, está llena de ecuaciones y no entendía al principio por qué, pero al final es para ir forzando tu mente de estas habilidades, de estas herramientas de análisis que tú necesitas tener bien fuerte, bien segura para poder estar a la altura de la circunstancia, ¿me entiendes? De la problemática que genera el manipular esta energía, porque, digamos, un cortocircuito no es que se te corta la luz en la casa, puedes dejar sin energía una ciudad, una región, entonces en ese sentido es súper al callo, es súper concreto lo que hay que hacer y muy de alta precisión. Pero esta responsabilidad sí se ve bien amortiguada por los profesionales donde tú te desenvuelves. Yo creo que uno de los mayores prejuicios que yo tuve al entrar a una carrera de ingeniería fue el tema de que, oye, no trabajáis con personas. Pero eso es un mito, digamos, porque tú tienes un equipo de profesionales con los que tú trabajas. Como decía la compañera anteriormente, uno trabaja con distintos tipos de ingenieros, distintas áreas, con técnicos, entonces no es solamente una persona, o no son 2 personas que estén así como encerrados en una oficina solucionando algo. Tenía un equipo del cual tú tienes que ser responsable, tienes que saber trabajar con ellos y ser preciso en dar indicaciones y en entender también cómo ellos ven la problemática, porque no siempre tú trabajas con personas que tienen la misma herramienta o preparación que tú tienes. Entonces, ese ejercicio de ver también con quién tú estás tratando, trabajando, es súper importante porque de repente nosotros nos embobinamos en el mundo de la ingeniería y hablamos todo un lenguaje que no todos tienen por qué saberlo. Entonces, eso es súper importante. Bueno, dentro de mis experiencias, yo realicé mi práctica profesional en el verano en Chilquinta y ahí yo estuve a cargo de hacer estudios, como ingeniero de estudio en protecciones. Esto es, en simples palabras, es como pensar una red, la red aquí en la región, digamos, y analizar dónde puedo proteger la red, digamos, dónde hacerla más segura y hacerla más estable. Entonces yo estuve ahí todo el verano viendo mapas, simulando, estudiando la red para hacer constante mejora. Eso es lo otro importante que entrega la ingeniería eléctrica, y yo creo que en verdad toda la ingeniería, que es un área que tienes que estar en constante mejora, en constante mejora, en constante mejora. Siempre es cada vez más exigente porque los estándares y la tecnología nos llevan a eso. Entonces nosotros como profesionales tenemos que estar en una constante retroinspección de cómo estaba evolucionando la tecnología, qué está pasando en China, por decirlo, hacia dónde va la micro. Eso siempre nunca queda en un estado, digamos, estacionario. Yo pensaba con admiración igual de muchos profes, que de repente uno dice, oye, este profe, el viejito así, típico abuelito, caballero, desde que él empezó a estudiar la carrera, no sé, en los años 60 al año 2020 que está haciendo clases, todo lo que ha cambiado, todo lo que ha cambiado la tecnología y la capacidad que él tiene de abrir su mente, de cómo ha cambiado todo el espectro, eso es increíble. Y yo creo que es una gran motivación, eh, tal vez proyectar tu mente a tener esa capacidad. Eso, a mí una de las cosas que más me gusta de la carrera también es eso, el tener que estar totalmente dispuesto a expandirte a nuevas cosas, a nuevas tecnologías, a nuevos métodos de generación y a la problemática también que te presenta cotidianamente tu trabajo. Digamos, no es como no algo estacionario, es algo que va variando todo el rato. O sea, sale una contingencia no sé, en tal punto y tú tenés que ir a resolver el problema y eso es como adrenalínico igual. Hay que trabajar con un poco la presión, pero al menos a mí me gusta eso. No sé si estará bien, pero bueno. Bueno, la carrera, la escuela es dura la escuela de ingeniería eléctrica. En sus 4 carreras
lo digo de forma sincera, porque me tocó chocar harto conmigo mismo, en cuestionarte de por qué estaba ahí, pues, si realmente no te gusta cómo te tratan los profes. En ese sentido tengo que ser súper sincero. Está este problema de que no, te tienes que acostumbrar porque así te van a tratar en el trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Siempre tuve problemas con los profes por eso mismo. Pero sí uno aprende igual a medirse, a trabajar con uno mismo. El trabajo, yo creo que uno de los regalos más grandes que me ha dado la universidad es poder trabajar tus propias frustraciones o ser resiliente así cuando, pucha, te sacáis la mugre estudiando toda una noche o toda una semana, todo un mes por una prueba y te sacáis un 4. Eso es típico, muy típico. Y no soy el único que me pasa, a mis compañeros en la gran mayoría siempre les pasaba. Entonces, ese ejercicio van a salir con mucha paciencia de la carrera si es que les gusta esto, porque, porque es así. La carrera es así, los profesores son así y mucha materia no la entiendes, no te hace sentido el plan de estudio, pero ya cuando te toca enfrentar una situación real, todo conecta. Es muy bueno. A mí me pasó eso en la práctica, que yo fui como muy nervioso, muy inseguro, pero una vez que ya me dijeron, oye, tenéis que hacer esto, tenéis que usar esto y esto, tenía la herramienta. En ese sentido, la universidad igual debo reconocer que te entrega bastantes herramientas, te sitúa en un buen ritmo de trabajo, de presión, de todos esos tipos de factores, pero te deja preparado para ir al choque. En ese sentido, yo tuve una recepción súper buena en la práctica por el tema de la universidad, por el tema y ese tipo de comentarios. Pero en sí yo lo sentí más propio cuando me di cuenta que tenía las capacidades y las habilidades de responder a toda esa problemática que me proponen o todo ese trabajo por hacer. Entonces en ese sentido fue bastante gratificante y más motivante porque, como le digo, nosotros tenemos una pura práctica, al menos los ingenieros a secas, lo que antiguamente era la ingeniería en ejecución, pero ya no es en ejecución. Los civiles tienen dos prácticas, pero nosotros tenemos una práctica y es cuando ya tienes todos tus ramos egresados, entonces cuesta llegar ahí y es como muchas veces, como le decía, no cacháis para dónde va la micro y hay que tener harto aguante ahí y como decía también la compañera, encontrar la vocación y que te guste, encontrar lo que te gusta a ti para poder afirmarte y sacar fortaleza de eso, o si no es súper difícil. Imagino que en todas las carreras debe ser lo mismo, ¿cachai? O sea, si no tenía una gran motivación, si es que no tenía ya esa conexión, ¿cachai? Que cuesta hacerlo. Yo esa conexión la hice en tercer año, en cuarto año, me costó aguantar harto, pero, pero se puede, al final todo se puede. Cuando más oscuro está, cuando más frustrado está, y sacáis fuerza y se puede terminar igual todo, los ramos, la carrera, la tesis, la práctica, todo. Así que eso. Una cosa bastante importante que también eran dos cosas que como humanas que yo quería comentar. Una es el prejuicio, que uno trabaja con muchos profesionales y conoce mucha gente bonita, y aparte es que en la carrera uno también conoce gente bacán y buenos amigos. Entonces eso también, tener tu buen grupo, siempre hay gente como buena ahí para que uno conecte. Y bueno, buenos amigos que te dan todo el apañe. Y yo no soy mucho de estudiar en grupo, pero sí cuando tú estás así ya triste o muy frustrado por el tema, y tener gente que te apañe emocionalmente es bacán en ese sentido y es súper necesario, a pesar de que digan que la ingeniería no, pero sí, es súper necesario. Es más importante que tener un compañero que pase todos los ramos con un 7. Es mejor tener amigos, ¿cachai? Con los cuales podáis hacer la segunda, la tercera, a que tener a un compañero que sea una máquina y que no te pesque ni en bajada, ¿cachai? Porque también está esa área súper competitiva en la ingeniería. Sí, en todos lados también hay gente que es muy competitiva y que no va a estar ni ahí con prestarte ayuda, pero también está esa gente que es muy buena y que están dispuestas a trabajar en equipo y que son ingenieros e ingenieras que están dispuestos, que tienen otra mentalidad. Entonces, esa escuela también es súper preciada. Yo la valoro caleta y creo que es más importante que ser seco en cálculo 4, ¿cachai? Es mejor tener ese compañerismo porque en el día de mañana tú tienes que tratar con gente y no los podéis tratar a todos como integrales, ¿cachai? Entonces,
El que no tiene esas habilidades está como 4 peldaños más abajo, al menos yo lo veo así desde mi experiencia, y con las personas que trabajé, todos eran de esa misma línea, ¿cachai? A mí me acogieron de una forma súper bonita, yo no pensé que iba a tener ese trato y eso es súper importante. Es más importante que pasar toda la física a la primera. Así que eso. Muchas gracias, Felipe, por tus palabras. Damos entonces ahora el paso del micrófono para Francisca Rencoret, que nos va a contar sobre trabajo social. Hola, bueno, antes un poco de hablar de trabajo social de lleno, como presentarme, soy Francisca Rencoret, tengo 24 años y antes de estudiar trabajo social estudié contabilidad en la Cato por 4 años, antes de decidir cambiarme de carrera. Así que en estas cosas de errores y de cómo qué decidir, como creo que igual tengo harta experiencia y yo tomaría en verdad todos los consejos que han dado, porque cuando yo estaba en cuarto medio y tenía que decidir qué estudiar, yo sabía que a mí el área social era lo que me movía, tal como decía la Vale, lo que me motivaba, donde yo quería estar, pero tenía esa área como muy estereotipada y en verdad pensaba como soy una persona muy sensible, en verdad como que no me la voy a poder, no, prefiero no. Y opté a irme a estudiar contabilidad en la Cato, contador auditor. Porque era una carrera, bajo mi parecer, que era piola, porque yo iba bien en matemáticas y además podía ganar plata. Pero, ¿qué pasa? Tal como dice la Vale, ya hay un punto en que yo estaba hasta acá, como de la frustración, y ganar plata no era lo suficientemente motivante como para seguir donde estaba. Y yo, chiquilla real, antes de entrar a clase yo estaba así como, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, no quiero estar acá, y no tenía ninguna motivación o ninguna fuente como para algo que me dijera así como, no, dale, sigue, porque las causas por las que había elegido estudiar lo que estudié no valían la pena, no valía la pena lo que estaba sintiendo, y coincidió que justo en ese momento tuve mucho más contacto con personas de trabajo social, porque en la Cato compartimos facultad, conocí muchas más personas de trabajo social y pude sacar como mi mirada como un poco más estereotipada de la carrera, de creer que los trabajadores y trabajadoras sociales solo ayudan a la gente, y al darme cuenta que en verdad era otro sentido, eso me permitió decir como ya, en verdad, Francisca, para de perder el tiempo, esto es lo que tienes que hacer, y hablé con muchas personas, por eso también recomiendo esto, hablé con muchas personas, vi la malla, todo, y dije, ya, me tengo que cambiar. Y no sé, por ejemplo, el miércoles dije ya, como que comenté mi idea a una amiga y el viernes ya me había cambiado de carrera y el lunes le conté a mi mamá. Y fue todo así muy, muy rápido, pero en verdad era porque tenía muchas ganas desde siempre. Siempre supe cuando estudié contabilidad que no era mi lugar, que no quería estar ahí, pero era algo que se me daba, pasaba los ramos, me hice un grupo de amigas, y tampoco sabía qué otra cosa estudiar, entonces me quedé ahí como por rutina, como porque la rutina pesa y uno sigue, nomás sigue porque tiene que seguir, hasta que ya llegué a un punto donde no pude más. Ahora, como para hablarles un poco más de trabajo social en general, como qué hacemos los trabajadores y trabajadoras sociales, como que siento que hay un gran como malentendido en general de lo que se hace, porque es típico que mucha gente dice, ay, trabajo social, qué lindo, como qué lindo, ayudan a las personas, y no, no es nada lindo, es una carrera tremendamente exigente, porque finalmente lo que uno busca como trabajador y trabajadora social es ayudar con la calidad de vida de las personas, como poder aportar a que ellas tengan vivan su vida con dignidad. Y eso significa que es como trabajar en contra de todo un sistema a nivel país, a nivel mundial, que provoca estas desigualdades. Entonces tiende a ser una carrera como muy frustrante, donde van a encontrarse como muchos momentos con rabia de por qué funcionan las cosas como funcionan, pero también es extremadamente gratificante realmente como trabajar con las personas, ver cómo en primera mano cómo puedes ayudarla, conocer tantas realidades. A mí eso es algo que realmente me mueve, me motiva, lo que me obliga como a seguir a pesar de la rabia, a pesar del enojo, a pesar de las frustraciones, como estar constantemente viendo como lo que puedo provocar como las personas, como no necesariamente siempre desde el trabajo social, sino que desde un lado más humano, como apoyarlas. Bueno, para hablar un poco
de la malla y de lo que conlleva. Como les dije, como hablar de la calidad de vida de una persona involucra muchas áreas, muchas áreas, porque nuestra vida está compuesta por distintas cosas. Entonces, por ejemplo, hay trabajadores sociales que se encuentran en el área de la educación, hay trabajadores sociales que se encuentran en el área de la salud, hay trabajadores sociales que se encuentran en el área del derecho, que se encuentran en los trabajos, en la empresa, en niñez, en género. Entonces es un campo muy variado y por ende la malla también es muy variada. Uno tiene un poquito de todo. Cuando entra a la carrera tiene ramos, bueno, los fundamentos del trabajo social, que son ramos más reflexivos, tienes economía, tienes derecho, tienes psicología, que finalmente todos estos ramos tienen sentido cuando uno llega a las prácticas, y por suerte también es una carrera que tiene hartas prácticas, tiene 3 prácticas. La primera práctica es en el segundo semestre del primer año, después la segunda práctica es en tercer año y la tercera práctica es en cuarto año. Algo que en verdad es muy importante que para saber cómo si quieren estudiar trabajo social en la Cato, es la forma en la que la universidad decide, la carrera decide enfrentarse a las prácticas, porque el programa que nosotros tenemos de práctica es creado por profesionales, por trabajadores sociales de la Cato. Después hubo otras universidades que lo han replicado, pero se creó acá en esta universidad y en esta escuela, y se llaman prácticas integradas. De la segunda y tercera son prácticas integradas. La primera es de observación. Uno va como al campo que te haya tocado. Por ejemplo, a mí mi primera práctica fue en la salud, tuve que estar en un CEFAM, entonces, y uno observa básicamente como cómo se desempeña el trabajo social en esa área, haciendo diferentes como ayudas generalmente, no sé, yo tenía que tomar, por ejemplo, encuestas de opinión, pero básicamente yo tenía que estar ahí apoyando a la trabajadora social y haciendo registros, etcétera. Y después ya cuando pasamos a la segunda y tercera práctica, que son las prácticas integradas, estas prácticas son en grupos, son grupales. Entonces uno tiene grupos de 2, 3 personas, 4 máximo, y la idea es que hay personas de primer nivel y de segundo nivel. Los de primer nivel son los que están dando la práctica por primera vez, y los de segundo nivel son aquellos que ya rindieron su proceso de práctica una vez, aprobaron y ahora están en segundo nivel. Entonces la idea es que uno trabaja como, se retroalimenta de la experiencia de los que están en años superiores. En mi caso, yo ahora estoy en cuarto año y estoy en mi segundo nivel de práctica, y por ejemplo yo estoy haciendo la práctica de la Oficina Comunal de la Mujer en la Municipalidad de Valparaíso. Entonces, como uno genera este lazo, como ya se genera un grupo, y además a ti te insertan en un campo. En mi caso es el campo de género, pero uno puede mandar una carta como con el campo que más le interesa conocer. No se puede repetir. En mi campo anterior, por ejemplo, mi primer nivel de intervención fue niñez. Ya. Entonces estabas con este grupo de primer y segundos niveles, y además no son prácticas. Por ejemplo, yo en contabilidad tenía la práctica en el verano. No, la práctica es un ramo más en la malla. Entonces tú tienes un taller de práctica. Y en este taller de práctica tú estás con 2 profesores y con otros grupos de práctica. Entonces cada uno va contando su experiencia y va hablando. Por ejemplo, tú escuchas a los que están en el campo de niñez, escuchas a los que están en el campo de trabajo, escuchas a los que están en el área de salud, y te puedes ir retroalimentando esa experiencia, puedes saber cómo trabajan los trabajadores sociales en esas áreas, puedes ver lo que están haciendo tus compañeros, puedes aprender, las puedes retroalimentar, le puedes dar ideas y puedes también generar nuevos intereses, y en verdad a mí me interesa mucho esta área por lo que me está diciendo esta compa, así que quiero saber más. El próximo año voy a pedir ese campo porque eso es lo que me interesa, o voy a tomar ramos optativos en relación a eso, porque además de los ramos de malla que les mencioné que son muy diversos, también tienen la posibilidad de tomar optativos, que puede ser, por ejemplo, yo tomé de género, también hay de niñez, hay distintas, latinoamericanos, hay muchos ramos muy interesantes que ustedes pueden optar según sus propios intereses. Entonces, además de esta instancia de taller que es retroalimentaria, ¿qué se hace en este taller? Lo que se busca hacer es generar un plan de intervención, porque eso es lo que finalmente nosotros hacemos, como apostamos para generar un cambio como en la vida de las personas, de otorgarle dignidad y poder lograr que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Nosotros apostamos por una transformación social, y esas transformaciones sociales se logran interviniendo en la sociedad. Entonces lo que nosotros hacemos, nuestra
nuestra segunda y tercera práctica, que son las de integradas, es generar un diseño de intervención. Entonces uno se inserta en su práctica, hace una lectura de la realidad, es decir, ¿qué veo yo acá? ¿Qué necesita la institución o organización que pidió a los practicantes y cómo puedo intervenir, ayudar en este escenario? Entonces todo lo que se hace es como una ruta de trabajo, que es el diseño de intervención, para después intervenir, finalmente. Y ahí uno trabaja ya directamente con los sujetos y sujetas de intervención. Entonces, por eso les decía que es muy gratificante como, claro, si bien puede ser agotador y también, es muy gratificante ver de primera mano cómo los cambios que uno está generando. Por ejemplo, a mí en mi primera práctica que estuve trabajando en niñez, como no hay palabras para describir como lo que se siente estar ahí mismo con los niños y niñas, claro, si bien era frustrante porque hay casos como muy difíciles, por otro lado, estar ahí mismo es el mismo que te va como dando energía para seguir. Y bueno, entonces este es el lado de intervención que tiene la carrera, que sería el segundo, o sea, el tercer y cuarto años son dedicados mayormente a intervenir, además de tener otros ramos. Pero también tiene un área de investigación. Y eso se ve más como en la tesis, por ejemplo, que la tesis es una investigación, y en otros ramos que uno tiene a lo largo de la carrera. Entonces, como yo les mencioné antes, claro, si bien uno puede elegir como ejercer en todos estos campos, en estas áreas, también puedes elegir dedicarte al área de la investigación, como estudiar las ciencias sociales, estudiar lo que pasa en la realidad. Como el consejo que yo les daría, como básicamente si quieren entrar a estudiar la carrera, es claro, como considerar lo que yo les dije, que vivimos lamentablemente en un país como muy desigual, y eso lleva a que uno constantemente tenga frustraciones, pero creo que bajo mi punto personal, cómo yo he podido como finalmente hacerme cargo de estas frustraciones o poder seguir adelante a pesar de estas, es que prefiero tenerlas como, y darme cuenta de la realidad en la que vivo, a no tenerlas e ignorar como que existe esta desigualdad. Y saber que se tiene que hacer algo para que cambien. Todavía me acuerdo que en primer año una vez fuimos a hacerle una entrevista a una trabajadora social que trabaja en el CBS, que es el centro que recibe mujeres víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Y hubo una pregunta que nosotros le hicimos como cómo ella podía como seguir, o si en algún momento uno se acostumbra, o cómo uno enfrenta esa sensibilidad. Y ella dijo que el día que ella parara de sentir o que se acostumbrara, era el día que iba a renunciar a su carrera. Y en verdad, esas han sido palabras que a mí me han durado y todavía resuenan conmigo, y porque yo las creo totalmente, como el día que me pare de sorprender de lo desigual o de la capacidad que tienen las personas de surgir, va a ser el día en verdad que ya no tenga nada más que hacer o que renuncie, porque en verdad ya no vale la pena seguir si no veo, como si todavía no me sorprende como o lo malo o lo bueno que puede pasar. Entiendo. Muchas gracias, Francisca, por tus palabras. Vamos entonces ahora a llamar a Valentina Vélez y a Eduardo, que van a moderar un poco las preguntas que surjan de los chiquillos, que van a hacer a nuestros profesionales. Y bueno, Catalina Toro me había dicho que ella quería comentar una última cosita mientras se organizan las preguntas. Sí, así que, chiquillos, lo recordé cuando habló Fran. Quería contarles que creo que me faltó decirles que la matronería, como les decía, es un proceso de acompañamiento a la mujer en todo su ciclo vital. Y si bien somos profesionales muy autónomos y tomamos nuestras propias decisiones en cuanto, por ejemplo, a medicamentos, o tenemos la facultad de nosotros recetar cosas, solamente informar, esto le hizo a tal paciente o esto no, según nuestro criterio, es muy lindo porque tenemos un trabajo interdisciplinario muy potente. Recordé a través de la experiencia de la Fran en CESFAM. Nosotros en CESFAM y también en hospital trabajamos con muchos profesionales, trabajamos con trabajadores sociales, con psicólogos, con enfermeros, con nutricionistas. Entonces, si bien somos muy autónomos y trabajamos muy bien solos porque tenemos muy claro como lo que tenemos que hacer o lo que podemos y no podemos hacer, es muy lindo el trabajo en equipo que rodea a la matronería, que en el fondo también nosotros no vemos solo a esa mujer como sujeto de derechos, sino que también la relacionamos
a su familia, a sus hijos, a sus padres. Como, por ejemplo, de repente, no sé, yo tengo pacientes que me dicen, ¿sabe qué, señorita? No tengo cómo pagar el arriendo este mes. Y yo lo derivo inmediatamente a una trabajadora social. Y así vamos trabajando como con también la familia de las personas. Eso es un poquito complementario a lo que dijo la compañera recién. Muchas gracias, Catalina. Y bueno, chiquillos, me gustaría invitarles a ustedes, quienes participan del taller, que realicen sus preguntas a los profesionales. Por favor, chiquillos, les dije que pueden mencionarlos en el chat para así poder dialogar, ¿no es cierto?, con quienes contamos hoy día. A mí me gustaría hacer una pequeña preguntita a partir de lo que mencionaba Felipe, ¿no es cierto?, de este profesor que le impactó, ¿no es cierto?, porque era viejito e iba retroalimentándose, ¿no es cierto?, su aprendizaje todo el tiempo. Catalina también mencionó que una familiar de ella le incentivó a tomar la decisión por estudiar obstetricia. Me gustaría también preguntarle a Fran y a Valentina si hubo alguna persona significativa que los llevó también a tomar la decisión. Una persona que haya impactado de una manera en que ustedes dijeran, bueno, esta persona definitivamente me hace querer estudiar esto, me motiva, es un referente para mí. Me gustaría poder escucharlas en ese sentido. ¿Parto yo? Sí. Igual hay una pregunta, dice, si en la carrera se trabaja con laboratorios. Voy a partir respondiendo a esa pregunta. ¿Sí? Sí, hay laboratorios, hay dos laboratorios. Uno, el primero que es de conversión electromecánica, que tú aprendes a usar las máquinas básicas, los transformadores, aprendes a hacer medidas. Eso como eléctrico, porque también tiene un laboratorio electrónico que ya te enseñan a trabajar como con circuitos de baja potencia, de baja corriente, y también hay un laboratorio de máquinas, que ese ya es complementario, el último laboratorio es posterior al laboratorio de conversión y ahí ya trabajas con generadores, con programas de medición más específicos, digamos, todo ya más de alta potencia, con mayor riesgo. Eso bueno, no mayor riesgo que vayan a tener un accidente, porque siempre se toman las medidas de seguridad, pero sí ya se asimila más a lo que sería una estación de generación, por ejemplo, a baja escala, pero en la universidad tenemos esas tres instancias de laboratorio. Son bastante formativas, bastante teóricas, digamos, pero lo importante es que aprende a hacer las mediciones y reconocen los equipos físicos, lo que tú estudias teóricamente primero, ahí lo reconoces físicamente en el laboratorio. Así que igual están buenos los laboratorios, son medio antiguos, pero actualmente la escuela se encuentra en reformulación de todos los laboratorios. De hecho, el semestre pasado, como que ya cerraron todas las salas del segundo piso y ahora van a ser puros laboratorios. Así que eso está bueno. Y hay profe más nuevos igual que le ponen pasión ahí al tema de los laboratorios, de las simulaciones, para hacer esto más interactivo, más aterrizado, porque, como les comentaba, cuesta un poco dimensionar hacia dónde va el tema energético, porque es algo intangible. Bueno, y lo que me comentó sobre este profesor, sí, este caballero, profesor Raimundo, bueno, nunca me simpatizó mucho porque siempre fue de un genio bastante corto, pero la admiración va más allá de eso, pues es como valorar su trabajo, o sea, una persona, un adulto mayor ya, que cuando él estudió, empezó a hacer clases, estaba la tecnología a tubos, ¿cierto? Como la tecnología muy antigua, todo análogo, y ahora está todo digital, todo digitalizado, los celulares, los programas de simulación, o sea, lo que él estudiaba en muchas horas ahora es un instante, entonces eso es súper bonito y yo cuando me cayó la teja de eso lo empecé a valorar de una forma, lo empecé a valorar de una forma más presente, más latente, porque es una habilidad increíble. Y todos los profes, hay hartos profes que son antiguos ahí en la escuela que uno de repente dice, ¿a qué viene si no aprende el data, ¿cachai? Típica, pero esa capacidad que tienen los profes de mantenerse vigente y aún así siempre dejarte algo que te sirve para tu desarrollo personal es bacán, es súper nutritivo. Y ahí yo aprendí ya a valorar mucho más.
Me costó hacer ese proceso, pero es súper bonito. Hay hartos profes que están en esa misma en la escuela, así que lo bueno es que ahora es como surtido. Hay profes nuevos y hay profes de los más viejitos, entonces está como la escuela más abierta, digamos. Eso. Muchas gracias. No sé si Fran o Valentina quieren responder. También tenemos otras preguntas en el chat. Sí. Tenemos una... ¿Te gustaría responder, Valentina? Sí, le estaba haciendo señal a Fran de, vas tú o yo. Ah. No sé qué decir. Ya, pero ya me puse a hablar. Sí, voy a responder la pregunta que hace Rocío y también quiero responder otras de las preguntas que están aquí. Hay varias y están buenas. Voy a tratar de ser sintética. Sí, por favor. Ya, como yo les comentaba, bueno, yo fui como muy decidida y determinada en mi decisión de qué estudiar, como un desafío personal, porque, bueno, no hay tantas mujeres ingenieras, no, o al menos cuando yo decidí estudiar, como que no era tan común. Hoy día se fomenta mucho más y estoy súper feliz por eso, de que estemos en las áreas de la ciencia y las tecnologías, las matemáticas. Siempre me interesó. Yo recuerdo que cuando era chiquitita, cuando supe, por ejemplo, que la primera mujer que había ido al espacio se llamaba Valentina Tereshkova, así como que yo exploté y se llamaba igual que yo, y como que dije, entonces las mujeres también podemos estar en estas áreas. Y eso me impulsó caleta. Dentro de la carrera también mis profesoras han sido determinantes también en mi motivación, mujeres que son de distintas profesiones. Yo, bueno, en la carrera no todas mis profesoras y profesores son estrictamente ingenieros e ingenieras. También tengo profesores y profesoras que son pedagogos, pedagogas. Por ejemplo, mi jefa de docencia salió del Instituto de Estadística y cada una de esas personas me ha mostrado cómo sus áreas del saber se pueden poner a disposición de la sociedad. Y creo que eso para mí ha sido fundamental para nutrir mi motivación. Hay una pregunta acá que dice, ¿se han sentido agobiados por la responsabilidad de tomar decisiones? Sí. Mi carrera básicamente se basa en tomar decisiones. Y sí, es una responsabilidad gigante cuando tienes personas a cargo tuyo, equipos de trabajo, donde tú tienes que hacerte responsable de todo eso, porque claro, siempre está la posibilidad de equivocarse. Y creo que en la universidad te da muchas instancias donde poder equivocarte. Y eso es muy importante, porque de los errores se aprende, no hay mejor lección que un error, así que hay que ir sacándole el miedo a eso. La universidad está para caerse, tropezarse, pero levantarse una y mil veces, porque claro, el día de mañana en tu desempeño laboral, la idea es que no te equivoques, pero está todo este proceso educativo donde podemos hacerlo con libertad y muchos profesores y profesoras tienen gran disposición a enseñarte, a retroalimentarte, y ir pudiendo aprendiendo de eso. Lo dije pésimo, pero por ejemplo lo que decía la Fran antes, era súper importante como de aprender las experiencias de tus otros compañeros y compañeras que, por ejemplo, hacen prácticas y tú saber, por ejemplo, qué hacen en tal organización, cómo ellos se desenvolvieron, qué decisiones tuvieron que tomar, a qué dificultades se enfrentaron. Y bueno, aquí había otra pregunta que era como directamente para mí. Dice, ¿cuál fue los momentos difíciles para usted como estudiante o profesional en práctica y qué consejo daría a las personas para superar estos obstáculos? O recuerdos de Vietnam. No. No, yo creo que, a ver, yo tuve hartas dificultades con la frustración académica en algún punto, porque yo siempre era alumna de muy buenas notas, y de repente llegué a la universidad y como que el 7 ya no era una cuestión pan de cada día. Entonces llegué a la universidad y lo primero que hice fue echarme un ramo. Y fue como que se me cayó el mundo y me encerré un día entero en mi pieza y no quería hablar con nadie. Y cómo yo me había echado un ramo. Y después me di cuenta y lo enlazo mucho con lo que decía Felipe. O sea,
finalmente lo más importante no es pasar todos los ramos y tener todos los 7, porque creo que hay cosas que son igual de importantes que aprender en la universidad, y que es, por ejemplo, el trabajo en equipo, el poder comunicarte con las personas, el ampliar tus visiones. O sea, yo pude haber sacado mi carrera en los 6 años, quizás si me hubiese enfocado solamente en estudiar, pero me puse a hacer un montón de cosas y aprendí tanto que eso es invaluable y eso no se aprende en la sala de clases. Entonces, yo creo que esos momentos difíciles me hicieron darme cuenta de eso, de que hay cosas que son más valiosas que un 7. Muchas gracias, Valentina. Damos paso a Francisca para luego pasar a Catalina, un poquito rapidito en pos de los tiempos, ¿no es cierto?, que tenemos para continuar con la actividad. Sí, bueno, una persona que admiro, o sea, como que son dos cosas distintas para mí. A mí me pasó que justo coincidí con una amiga que era compañera de colegio, como en un concierto al aire libre, y fue la primera persona que me topé y le dije así, oye, creo que estoy estudiando lo equivocado, me gustaría trabajo social, y ella estaba estudiando trabajo social, y hablamos todo el concierto, como que ni lo pescamos, y ahí fue cuando dije, no, esto es lo que quiero estudiar, esto es para mí. Entonces, consejo, o sea, recomiendo mucho que hablen con personas. Y una persona que admiro, yo creo que tiene que ser también la persona que di como ejemplo, que es la Carmen. Creo que sí. Es una persona que admiro su labor, cómo trabaja, cómo se mantiene, cómo dentro de la misma área. Y también admiro mucho a mis profesoras, y porque siento que son mujeres que se han tenido que posicionar en campos que han sido muy masculinizados durante mucho tiempo, y han logrado posicionarse y llegar a donde están a pesar de todo eso. Ahora, pasando a la de las decisiones, totalmente, así como dijo la Vale, o sea, cuando tenemos que intervenir, intervenimos directamente con la vida de las personas. O sea, como que es una carga, es una presión muy fuerte intervenir y equivocarte, porque puede tener una repercusión directamente con la vida de una persona. Entonces, claro, uno tiene un peso como muy grande, y eso, pero gracias a la modalidad de la práctica uno está totalmente acompañado siempre, con profesores, con tus compañeros. Entonces, yo muchas veces pedí asesoría mientras estaba haciendo la práctica, porque tenía que saber que lo que estaba haciendo o iba a estar bien o qué podía pasar, y recibía el apoyo de los profes, y como, no, vais bien, dale, sigue por ahí, ¿cachai? Como, creo que eso es muy importante, y así yo he podido también ir resolviendo, como hablando con compañeras, con amigas, cómo van resolviendo ellas como su proceso, y hablar todo el rato con los profes, como que confiar que son personas que tienen mucha experiencia y que llevan años trabajando en los campos donde uno recién está partiendo, te pueden guiar por el camino correcto. Por lo menos a mí eso me sirvió caleta a la hora como de tomar decisiones y decir, ya, estoy bien, voy bien, sigamos. Y había una pregunta como en relación a las inseguridades, creo. Piensa que es un factor importante la inseguridad de una persona sobre sus capacidades de afrontar una carrera o trabajo. No sé bien cómo interpretar esa pregunta, pero creo que las inseguridades como personales y académicas están a lo largo de toda de la vida en general, como yo creo que de estudiante, profesional, siempre. Y creo que es un ejercicio importante estar constantemente como reafirmando nuestro propio valor, como creyendo en nosotros mismos y mismas, como de que somos capaces y de que por algo estamos donde estamos, y nada, como y hemos hecho lo que hemos podido con lo que tenemos, ¿cachai? Como lo que dice la Vale o el Felipe, como que, claro, a veces hay cosas más importantes que pasar un ramo, y si no lo pasé, por algo fue, como no tiene que ver con mis capacidades o mis habilidades, porque era lo que podía hacer con lo que tenía en ese momento, y haré mejor después, o aprenderé de esto y seguiré. Pero eso, creo que es muy importante en verdad dedicarnos como una parte de nuestra vida en general, como a ir como dándonos una como palmada en el hombro, así como tal, lo estás haciendo bien, como sigue. Para la Fran, con el tiempo se hace más fácil relacionarse con todo tipo de personas. Me interesa esa carrera, pero soy medio torpe para hablar con la gente. Hay personas que me cohiben un poco. Sí, es que sí, hay muchas instancias donde uno se ve forzado finalmente como a socializar con otras personas, no forzado así como que te empujan y listo, pero
hay actividades que te hacen sí o sí tener que relacionarte con otras personas y sí, es una habilidad que se desarrolla, que uno va aprendiendo como... Además que, por ejemplo, si yo hablo con alguien como yo, como Francisca Rencoret, persona por la calle, es distinto cuando yo como que voy desde mi escuela o como trabajadora social a hablar con alguien, como que uno se pone en otra posición y eso te da como, no sé, como un respaldo, como una fuerza y es distinta a las relaciones que uno genera. Finalmente yo creo que algo importante para hablar con otra persona es simplemente estar dispuesto a escuchar. Como generalmente las personas con las que uno tiene que intervenir son gente que ha visto muchas cosas malas de esta sociedad y que lo único que quiere es que alguien la escuche. Entonces, como que muchas veces mi consejo es solo escucha. Escucha con atención y la conversación se va a poder ir dando. Eso creo que son las preguntas. Creo que hay una preguntita sí. más, sí, final. ¿Cómo funciona la parte de investigación en trabajo social? Diferencias de otras ciencias sociales. Ya. La parte de investigación, nosotros tenemos, claro, como... Ay, apreté otra cosa, lo siento, ya. Como están los ramos de práctica, que son el segundo y tercer año de forma paralela, igual hay otros ramos que son de investigación. Por ejemplo, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, que en cada uno de esos ramos, está también epistemología, que epistemología son ramos que te enseñan a cómo leer la realidad. Uno tiene distintas formas de posicionarse para leer la realidad, que te van mostrando distintas cosas. Y eso es muy importante porque yo posicionada desde el trabajo social, la lectura que voy a hacer va a ser distinta a la de un psicólogo, la de un sociólogo, a partir de los propios conocimientos que me enseña mi carrera. Y también de si, bueno, esto va a sonar muy técnico, pero si hago es para dar un ejemplo, del posicionar desde el positivismo o desde el estructuralismo, que son líneas epistemológicas, como la forma en la que yo voy a entender la realidad y después intervenirla va a ser distinta. Entonces, como en estos otros ramos es donde se trabaja la investigación, como en estos ramos quali, quanti, episte, son ramos donde uno va haciendo trabajos en grupos, trabajos cototos, o sea, como son grandes trabajos, en verdad, eso es una gran carga académica que tiene como trabajo social, son los trabajos en grupo, las investigaciones que uno hace y finalmente para ya prepararte y afrontar la tesis, que es una investigación que dura todo un año. Voy a releer la pregunta para ver que la haya contestado bien. Yo creo que está bien, Fran, y pasemos ahora a Carolina, o sea, Catalina, perdón, que nos va a contar un poquito acerca de estas dos preguntas que realizan para así pasar también a la presentación de Carolina, Valentina y Lorena, quienes nos van a presentar en unos minutitos. Bueno, dice, se han sentido agobiados por la responsabilidad de tomar decisiones y cómo lo resolvieron o cómo lo pudieron sobrellevar. Bueno, para mí esto fue un tema bien complejo a lo largo de la carrera. Cuando estamos nosotros estudiando y te enseñan, por ejemplo, cómo se atiende un parto en la teoría o cómo asistir a un recién nacido que está hospitalizado, yo pensaba constantemente, ¿qué pasa si la embarro? ¿Qué pasa si meto la pata? El trabajo parto de una mujer está en mis manos. Cómo nazca este bebé, los primeros minutos de este bebé en el mundo están en mis manos, o que yo haga algo o deje de hacer algo en una neonatología, que es donde están los bebés, puede significar que esté hospitalizado, no sé, 2 o 3 días más. Pero la universidad siempre te da las herramientas necesarias. Desde siempre a nosotros nos enseñan que existen principios bioéticos que están relacionados a la atención en salud. Y creo que es algo que nosotros lo tenemos muy presente en cada acción que tomamos con una persona. Y bueno, como decía la compañera, en la práctica nosotros siempre estamos acompañados. Siempre vamos a tener a alguien a quien recurrir, a quien preguntarle, a quien decirle cómo lo estoy haciendo, tú crees que está bien o tú crees que podría tomar otro motivo. Y creo que eso es muy importante para ir afrontando estos problemas que se nos vienen a nosotros, el estar abiertos a la opinión que tenga otra persona y a la crítica también. O siempre a la crítica constructiva, que en el fondo te pueden decir, lo estás abordando así, pero quizás es mejor verlo desde otro punto de vista, etcétera. Y creo que la formación universitaria en ese sentido te ayuda mucho, como para ir soltando esos miedos y el ir empoderándonos también en que somos profesionales, que estudiamos 5 años y que tenemos las herramientas para enfrentarnos a todas esas inseguridades. Y creo que también es muy importante reconocer cuando alguna situación nos supera.
cuando hay alguna paciente o cuando hay algún recién nacido que escapa un poco a nuestras herramientas, es súper importante tener la humildad de decirle a la colega o algún otro compañero, ¿sabes qué? No me la puedo, ayúdame. Y nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada, porque son cosas que pasan cotidianamente y que pasan a lo largo de toda la experiencia profesional, y eso también ayuda mucho. Creo que hay otra pregunta, si hay jerarquías en el hospital. No sé, a ver, no sé si jerarquía estaba como, la pregunta estaba enfocada como hacia algo malo de una jerarquía o no, pero claro, en el hospital, no sé si llamarlo jerarquía, pero existen personas a tu cargo. Por ejemplo, yo como matrona, como jefa de turno, estoy siempre a cargo de lo que haga un técnico, de lo que haga un auxiliar, y que si bien trabajamos en un equipo constantemente y ellos tienen algunas labores y yo otras, lo que hagan esas personas siempre es mi responsabilidad ante la ley. Entonces, por ese sentido, quizás sí pudiese llamarse jerarquía, pero yo no lo considero que sea algo estrictamente malo, como quizás yo me imagino la palabra, sino que más bien tienes como personas a tu cargo, y eso también te lo enseña la universidad, el tener que estar supervisando constantemente, que no necesariamente implica poner una barrera entre, por ejemplo, los matrones o los técnicos, porque tenemos que generar un trato bien horizontal, pero siempre hay que estar ojo, supervisando, viendo que todo se cumpla finalmente. Muchas gracias, Catalina. Y bueno, quería agradecer a todos los profesionales que ya nos han contado, que han respondido amablemente las preguntas. Lamento mucho tener que intervenir para cortarlos porque me gusta demasiado escucharlos y ver la interacción que hay con los chiquillos, pero creo que en pos del tiempo debemos continuar con las siguientes presentaciones. Agradecerles porque puedo notar la motivación que cada uno ha podido como encontrar en sus carreras, y no solo desde el principio, ¿no es cierto? Como el caso de Valentina, que decía que ella tenía las ganas de trabajar en esto, de estudiar esto, sino también de Felipe, de Fran, que se han reencontrado también con su vocación. Entonces quería agradecerles, chiquillos, muchas gracias por compartir hoy. Doy la palabra ahora a Lorena Vargas, que nos va a contar sobre la carrera de medicina. Ay, chuta, justo había puesto Valentina, si podía mencionar algo breve. ¿Sí? Sí, es que, bueno, no sé si gustan, pero igual les puedo dejar como mi mail en caso de que quisieran preguntar otras cosas, porque siento que igual el tiempo se hace como muy corto y como que resumir toda la experiencia universitaria laboral, como que en 10 minutos a veces no basta, y si es que hay alguien que quisiera saber más cosas, como que yo feliz. Muchas gracias, Valentina. Que les voy a dejar mi mail ahí en el chat. Yo también me quiero sumar a la Valentina. Pueden incluso hablarme por WhatsApp. La Rocío tiene mi número o mi mail. Se contactan con ella y yo de verdad no tengo ningún problema en aclarar sus dudas o cualquier pregunta que puedan hacer. Gracias, Fran. Gracias, Catalina. De verdad. Damos paso entonces a Lorena. Ya, hola, mi nombre ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Mi nombre es Lorena, soy médica, creo que soy mayor que todos, tengo 28 años, actualmente estoy haciendo la especialidad de medicina familiar en la Católica en Santiago. Y para contarles un poco, mi área de interés en verdad es gestión y lo que es medicina paliativa. ¿Qué es medicina paliativa? Porque puede que no les suene mucho, es la medicina que está dedicada al alivio del dolor y a los cuidados paliativos, en el fondo, el cuidado de fin de vida. Pero creo que también algo muy importante es como presentarse en el ámbito personal. Y en ese punto les puedo contar que estoy casada, de hecho con un ingeniero civil industrial de la Cato Valpo, ahora que Valentina lo mencionaba me acordé. Así que eso, me gusta mucho patinar, pero sobre todo me gusta mucho ver anime, y esto se puede hacer durante toda la carrera y después cuando son profesionales. Así que yo creo que es algo súper importante, porque siempre está la idea de me puedo seguir dedicando a lo que me gusta, puedo seguir haciendo otras cosas, o si cualquier carrera me succiona la vida. Así que no. ¿Y por qué medicina? Yo creo que es una pregunta súper difícil, porque tampoco tengo una respuesta. Y en verdad es porque mi primera opción siempre fue ingeniería civil industrial, por muchos años.
Y al final, incluso después de la PSU, después de haber entrado a la carrera, fue que me enamoré de medicina. Así que les puedo contar un poco por qué medicina, en el fondo, por qué enamorarse de la carrera. Y es porque tiene mucho donde desarrollarse. Y ya cuando ingresas a estudiar, ves la clínica, te das cuenta de lo amplio, del abanico de opciones que tienes, es que sientes que puedes hacer millones de cosas y terminas enamorando al final. Y más encima, como si fuese poco, porque siempre está cuando uno da la PSU, como, ¿qué hago? Después, al egresar, tienes de nuevo la opción de qué especialidad hago y otra duda, otro problema tu vida de qué elegir en el fondo. Y en ese caso, por lo menos yo me di el tiempo de trabajar antes de elegir la especialidad. Ahí trabajé como médico general un tiempo, así que también les puedo contar un poco de qué era el área como laboral del médico general. ¿Qué más? Bueno, ahora le contaba en su momento y, pucha, ahora es todo distinto. En realidad estoy enfocada casi solo en COVID, haciendo seguimiento, trazabilidad, palabras que sé que han escuchado mucho este tiempo, así que cambia un poco y ahí se ve un poco lo maleable de lo que es ser médico en el fondo, porque te tienes que ir adecuando a la instancia que estás, de hacer seguimiento, controles, ver salud mental, si te gusta el área quirúrgica, dedicarte a eso, como si es que pasa una pandemia, saber enfocarte en lo que es COVID. Así que creo que lo importante de medicina es eso, que incluye muchas áreas, pueden hacer muchas cosas, y de verdad que pueden hacer muchas cosas, y está bien en verdad estar confundido, yo estaba súper confundida cuando egresé de la universidad, cuando entré a la universidad, y van a tener momentos buenos, malos, van a llorar, van a reír, y al final igual terminan creciendo, y me quisiera agarrar de algo que decían las chiquillas antes, que muchas veces no van a saber qué hacer, van a decir, chuta, no sé qué hacer, chuta, me equivoqué, pero ahí está bien reconocerlo, decir, me equivoqué, le embarré, no sé, tengo que llamar al paciente, lo llaman, lo contactan, pero decir, me equivoqué, y decir, en verdad no tengo idea y pedir ayuda, también es súper bueno, y es algo súper válido, así que el gran miedo de voy a tener gente, voy a estar con la vida de los pacientes, en verdad, sí, pero pueden pedir ayuda y pueden asesorarse de gente que ya tiene más tiempo trabajando. Y bueno, eso yo creo que, y en verdad tratar de responder sus preguntas a medida que vayan surgiendo y en lo que pueda responderles. Muchas gracias, Lorena, te pasaste. Pasamos entonces ahora con la presentación de Valentina Núñez, que nos va a hablar de bioquímica. ¿Se escucha? Hola a todos, a todas. Gracias por la invitación. Bueno, me llamo Valentina Núñez, soy titulada de bioquímica ya, hace poquito, en esta universidad, la Católica. Y bueno, escogí esta carrera, la carrera de bioquímica, porque siempre he sido una persona muy curiosa, hasta indagar el porqué, del porqué, del porqué, del porqué. Y bueno, en bioquímica encontré un poco esa ruta para descubrir las cosas que me interesaban, porque se trata netamente de investigación. O sea, uno puede dedicarse a muchas cosas, pero para lo que te preparan es para preparar profesionales dedicados a la investigación, es decir, te enseñan a desempeñarte en un laboratorio, a diseñar experimentos, a gestionar también, no sé, a planificar ciertos experimentos que van apuntados a algo, no simplemente te pones a hacer cosas por hacerlas, y no solo eso, sino que dependiendo de los resultados vas a tener que tomar decisiones sobre qué viene ahora. Bueno, también te enseñan las técnicas y sobre todo también te enseñan el porqué de las técnicas, o sea, te enseñan de verdad el porqué del porqué. Bueno, en sí se enfoca en explicar las bases moleculares que tienen los sistemas biológicos. Esto quiere decir principalmente sistemas animales, desde animales ratones, que es un gran modelo de estudio, hasta humanos, porque también muchas investigaciones son en cuanto a cosas fisiológicas, no sé, a enfermedades cardiovasculares, cáncer, un montón de cáncer por todas partes, pero también sobre cómo es el funcionamiento de bacterias, de virus y las grandes bacterias que son amigas para la ciencia, porque la verdad es que las usamos para todo, para todas las técnicas. Bueno, esto significa entonces de que si tenemos un proceso biológico desde, no sé, desde que uno consume un alimento, la insulina, qué pasa en una vía molecular entre proteínas que indican tal cosa, y ese es el resultado. O sea, uno tiene que integrar todo desde lo más molecular, y esto, y ni siquiera molecular. De hecho, la carrera parte explicándote cómo funcionan los átomos. Entonces, o sea, empiezas como a escudriñar todas las cosas desde lo más chiquitito hasta que haga sentido, pero por eso también los primeros ramos son un cacho, o sea,
La verdad es que yo pasé química 1 y química 2. Sí, me gustó, lo pasé, todo el cuento, pero jamás en la vida me dedicaría a la química. Pero la necesito para entender cómo interaccionan las moléculas entre sí, y también se van a encontrar con otros cachos que son ramos que están ahí porque están ahí. No sé, por ejemplo, física 1, física 2. Yo las di para probarla y nunca más en la vida los voy a ver. Bueno, el campo laboral de esta carrera es variado, pero es principalmente investigación. También, o sea, y esta investigación en ámbito privado, en ámbito público, dependiendo de dónde llegue la plata de los proyectos. Pero también en la industria química, en la industria de alimentos, del chequeo de calidad de alimentos, o sea, testear las trazas de tal componente, si es tóxico o no, eso también lo puede hacer una persona que es de bioquímica, y también áreas cercanas como química industrial, etc. También en el diagnóstico clínico, de hecho yo creo que nunca había visto tantas ofertas laborales para bioquímicos como ahora con el coronavirus para testear por PCR bueno, los pacientes, y también el área de la biotecnología, que es aplicar esto que se sabe a cosas que se puedan desarrollar desde, por ejemplo, cosas productivas, y eso también se relaciona con otras carreras como la ingeniería bioquímica, la biotecnología, y hay un montón de variantes, pero eso es más aplicar. La verdad es que esta carrera es mucho más de ciencia básica, es decir, como la ñoñería de preguntarse por qué las cosas, más que tener una aplicación concreta. O sea, si ustedes preguntan, ¿y para qué sirve un bioquímico? O sea, antes del coronavirus como que costaba mucho de explicar a la gente para qué estoy estudiando esto o qué sirve, no había explicación. Pero hay gente que se dedica a eso, así que también la verdad es súper variado. Y de hecho lo que te enseñan es algo básico, o sea, te enseñan como un abanico de cosas, y después va por cuenta propia hacia dónde te vas a ir. Eso también va a pasar en muchas carreras, pero no sé, o sea, probablemente se van a dedicar, no sé, pues, investigación de tal vía en tal tipo celular, de tal cuestión, y la vía te lo van a enseñar en la carrera. O sea, eso va a depender de especificación de a dónde te vayas. Bueno, yo tuve la suerte de achuntar a la primera, me gustó la carrera desde el día 1, y ahora que ya salí titulada y todo el cuento, me gusta igual o más la carrera, pero también tuve muchos compañeros que no les gustó, que se salieron, y eso va a pasar en cualquiera, así que no tengan miedo a equivocarse si es que recién saliendo de media no la achuntan. Y también va a pasar, como decían las personas que hablaron recién, va a pasar que van a encontrarse con ramos que no tienen nada que ver con el desempeño laboral, y probablemente los van a desanimar, porque se dista mucho de lo que se hace, pero es una barrera que hay que pasar. Piénsenlo como que es algo que hay que hacer sí o sí, pero no determine eso su decisión. También yo creo que una de las dificultades quizás que tiene es que hay que leer harto, o sea, leer constantemente, incluso cuando ya está uno titulado y trabajando, porque constantemente están saliendo nuevos resultados al otro lado del mundo y tienes que estar actualizado leyendo de algo que salió hace un mes. Entonces tienes que estar constantemente leyendo en inglés, aunque es igual tampoco ahora es tanta barrera por la gran cantidad de traductores que hay, así que no es tan problema, pero igual va a ser un cacho. Y eso sí tiene que gustarles de verdad, porque como cualquier carrera de ciencia en Chile, donde la inversión que hay en ciencia es tan nulo que en verdad como que, o sea, si quieren dedicarse a ganar plata, la ciencia no es la alternativa, pero si es que les gusta, no sé, yo creo que lo van a disfrutar bastante. Espero que tanto como a mí, si es que deciden dedicarse a eso. Bueno, el mundo universitario ya como quizás no tanto en la carrera, el mundo universitario es súper distinto en cuanto yo a la educación médica, a la educación media. Yo creo que la mayor dificultad es que tú tienes que tener fuerza de voluntad. Nadie va a estar sobre ti diciéndote lo que tienes que hacer o no hacer. Todo depende de ti. Entonces, si es que no estudias, te va a ir mal, y nadie te va a recordar que no has estudiado, porque al final uno es responsable de cómo se desempeña y cómo cumple las exigencias académicas. Y bueno, y no solo eso, uno es responsable, claro, de aprender, pero también de realizar, o sea, de establecer redes. Porque yo creo que algo que en lo que pasa en la carrera es que te enseñan mucho como la ñoñería de todo lo que hay que saber como de la materia, pero nadie te enseña a relacionarte con personas, a relacionarte con padres, con autoridades, con profesores. Eso se va aprendiendo en la práctica, pero es un aprendizaje brígido. O sea, al final te enseña a desempeñarte como futuro profesional en lo que sea que vayas a hacer. Entonces, eso se aprende mucho. La universidad es muy distinta, como decía, al colegio.
Se parece un poco más al beta. Yo estuve en el beta desde el 2009 al 2014, así que gracias también por la instancia, porque yo estuve, como ustedes, no al otro lado de la pantalla, porque en ese entonces fue presencial, pero fue buena la instancia para retroalimentarse con otras personas. Yo creo que no solamente se queden en esto, sino que si ya cacharon que les tinca algo, busquen a gente que estudia o que ya está saliendo de esas carreras. Todos van a tener, o al menos le van a decir a alguien que sí les puede decir y responder todas sus dudas, porque al final están en el momento como para hacer todas las preguntas, aunque sean tontas. Quizás como consejo al momento de decidir, quizás ahora ustedes que están como a puertas de eso, no sé cómo va a ser ahora con el cambio del PSU o qué, pero sí va a pasar que van a tener que decidir. Entonces, un consejo particular que les diría en eso es que, claro, que tengan 3 opciones, porque la primera tiene que ser sí o sí que les gusta, que yo creo que es como lo que han intentado saber todo este tiempo, qué les gusta hacer, en qué me veo trabajando, no necesariamente en qué me veo trabajando toda la vida, porque fue cosa de ver estos pares de meses cómo cambió todo el mundo de un momento a otro. Entonces, nada te asegura que lo que estudies vas a trabajar. Entonces, no lo piensen como una decisión para toda su vida. Pero sí al menos tienen que visualizar hacia el futuro. ¿Me veo trabajando en eso? O sea, si es que me llegara a tocar que trabajo bastante tiempo en eso, ¿voy a estar feliz con eso? Porque les va a pasar en cualquier carrera, en algún momento de la carrera o al final. Van a estar con la crisis existencial laboral de que de verdad me va haciendo esto, ¿por qué estoy haciendo esto? O si, por ejemplo, se están enfrentando a dificultades académicas, se echaron un ramo o está muy difícil o en verdad no les gusta para nada, se van a hacer la pregunta. Entonces, lo único que, como decía, creo que Valentina en el bloque anterior, lo único como que los va a impulsar es me gusta. Entonces, tienen que saber eso para que sea una herramienta a futuro para seguir adelante. Y las otras cosas que yo creo que uno no como que no se las piensa, ¿qué pasa si es que me va mal? O sea, uno tiene que tener esa decisión tomada antes, porque no sé cómo será ahora, pero cuando a mí me dieron el resultado de la PSU te dan 2 días para inscribirte, entonces, o sea, tienes que estar preparado para todos los escenarios. ¿Qué pasa si me va mal? Si me va mal, ¿qué significa? ¿Que no voy a postular? ¿Que voy a postular a lo mismo y intentarlo nomás? ¿O voy a dedicarme otro año, me preparo mejor? No lo sé. Esa decisión tienen que tomarla antes, porque después de que uno recibe los resultados, es súper estresante esas, ¿cuánto? 48 horas, entonces la cabeza no está fría como para tomar decisiones correctas. Entonces, tengan tomada esa decisión antes, si es que están dispuestos a renunciar a lo que creían que estaba o le van a dar la oportunidad a otra cosa, ténganlo claro eso antes, para no sabotearse a uno mismo cuando está en ese problema, o sea, en esa disyuntiva, pero te van a encontrar con decisiones de ese estilo toda su vida. Y ahora que me titulé, como que volví a estar a puertas de la PSU, no tengo idea qué voy a hacer con mi vida. Entonces no sé, o sea, como que tengan pensado que también tienen que tomar esa cosa, pero otro tema es que también tienen que estar la tercera opción. ¿Qué pasa si me va mejor de lo que esperaba? Porque, no sé, imagínate, a uno les va mejor y te empiezan a llamar de alguna parte. ¿Eso va a influir en mi decisión? ¿Voy a renunciar a lo que estaba porque me están ofreciendo algo como que quizás no estaba en mis opciones iniciales? Pónganse en esas 3 opciones porque uno nunca sabe en este mundo las cosas que pasan. Entonces, para que estén en ese momento con todos los escenarios claros. O sea, uno que sea el que más o menos va derechito, pero ¿qué pasa si me va mal? ¿Y qué pasa si me va mejor? Y me empiezan a haber presiones, así como, por ejemplo, yo decía, a mí me gustó bioquímica, pero por ejemplo me alcanzaba el puntaje para medicina. Y pucha, me empezaron a decir, oye, te sacaste ese puntaje y no voy a postular a medicina, y como que me puse nerviosa, o sea, como que debería estudiar eso porque supuestamente está catalogado como mejor, van a pagar mejor, entonces igual decidí bioquímica y agradezco haberme quedado ahí, porque me gusta mucho, pero son presiones que van a tener en ese momento, entonces mientras antes las tengan decididas en un contexto más tranquilo, mejor preparados van a estar para ese tipo de horror que significa enfrentarse al mundo académico y universitario. Así que eso. Muchas gracias, Valentina, muchas gracias por los consejos, que yo creo que es bastante importante tenerlos en cuenta. Ahora voy a dar paso a que pueda contarnos Carolina Ibarra su historia acerca de la historia también, justamente, y de ser historiadora.
¿Nos escucha, Carolina? No sé si estás... Ahí sí, ¿me escuchas? Ahí sí, perfecto. Bacán. Hice una presentación muy cortita de como tomé todas las preguntas que hicieron y se las voy a tiene fotos, entonces está como súper ordenada. No sé si la ven. ¿La ven? Por ahora no Me se ve. Ahora se está empezando a compartir. La estoy empezando a ver. Ya, súper bien. Súper. Sí, perfecto. Ya, se le hice una presentación súper corta sobre algunas cosas que yo consideré como esenciales para tomar una decisión. Primero me presento, ahí está mi nombre, soy Carolina Ibarra Peña, soy profesora de historia, soy magíster en historia y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en historia también en la Universidad de Valladolid, en España, pero estoy aquí en Chile. Ya les voy a contar cómo tomé esa modalidad de por qué estoy en Chile si estoy estudiando en España. Y eso. Primero les voy a contar cómo mi vida escolar. Toda mi vida escolar yo nací en Valparaíso, pero por razones de trabajo de mi papá me tuve que ir a vivir súper lejos. Pues ahí hay una foto arriba de como en un cerrito que voy bajando con mi uniforme muy contenta. El único día de sol que hubo en un año completo. En una isla en la 11ª región, en un archipiélago, súper lejos. No sé si ven las fotos. Según yo sí las veo, no sé ustedes. Sí, las podemos ver. Después tengo otras fotitos ahí que puse de cuando era niña. Cuando era niña, me vino a ir acá a niña y estudié hasta cuarto medio en el mismo colegio. Entonces, en realidad, cuando uno está siempre en el mismo colegio, las posibilidades que uno tiene como de conocer carreras siempre están como circunscritas al espacio de lo que uno conoce o conversa con su entorno. Ustedes en el beta tienen una oportunidad súper grande de conocer niños de otros colegios, que eso también les ayuda como a pensar en otras posibilidades de carrera o de oficio o de alguna otra cosa que les llame la atención, que muchas veces no se conversa dentro de sus colegios. Entonces ahí tienen una ventaja. Sobre las cosas que a mí me gustaba hacer, puse ahí que desde muy chica a mí me gustó leer, yo aprendí a leer muy chica. Siento que leer es una de las actividades que más disfruto y que más me gusta hacer hasta el día de hoy. De hecho, leer y escribir son las dos cosas que aprendí de bien chica, antes del kinder incluso, y también por vivir en una isla, como que no tenía nada que hacer, no había ni luz eléctrica ni agua potable. Entonces, aprendí esta actividad, pero además me gustaba dibujar hasta el día de hoy. Bordo, tejo, pinto, dibujo, toco música, de hecho tengo una banda, entonces hago muchas actividades que es súper difícil esta elección, porque hago muchas cosas y me gustan muchas cosas. Entonces yo empecé a preguntar de qué iba a estudiar, y cuando estaba en la enseñanza comencé a pensar en tres posibilidades de carrera que me gustaban mucho. En mi primera preferencia estaba historia, porque siempre me gustó como entender y aprender historia, y además porque de chica me gustaban los libros de historia, como los libros que cuentan historia, entonces desde ahí me gustó. Pero después cuando iba en tercero medio, empecé a estudiar literatura por los optativos que daba el colegio, y me di cuenta que literatura era como el intermedio entre estudiar historia y estudiar sobre libros, porque uno estudiaba, ponía los libros en un contexto. Entonces me pareció una súper atractiva forma de pensar esto. Y mi tercera carrera, que no tiene nada que ver con las otras dos, viene de todas estas cosas que me gusta hacer como en mi tiempo libre, y pensé en estudiar diseño de vestuario, que no tiene nada que ver con las otras dos carreras que son súper enfocadas en letras. Entonces mi decisión era o quedarme en el mundo de las letras o irme a una carrera súper del hacer más que del el pensar en el fondo. Entonces puse acá unas cosas que me di cuenta que fueron mis puntos clave para poder decidir esto. Primero, mis intereses, como qué cosas me gusta hacer y en qué yo veía que no me iba a aburrir nunca. Y a mí, además de leer y estudiar, me gusta mucho enseñar. Entonces desde ahí me di cuenta que quizá diseño de vestuario podía ser una carrera en que quizás no iba a poder como enseñar tanto. Después también me puse a pensar en la accesibilidad. Ahí historia y diseño de vestuario eran carreras súper accesibles, porque para estudiar literatura tenía que irme a Santiago. Después de eso me puse a pensar en las becas. Por mi historia personal, mi papá era, ya no, marino. Se hace súper difícil conseguir una beca porque para el sistema de Estado
aunque mi familia tenga un ingreso que nos permite vivir como de forma decente, no estoy considerando un rango de personas que pueden pagar una beca por el trabajo de mi papá, simplemente por eso, aunque no gane una gran cantidad de plata, da lo mismo, estoy considerada dentro de una persona como de ingreso medio. Por lo mismo, cuando me puse a buscar becas, me di cuenta que estudiar diseño de vestuario, por ejemplo, iba a significar para mis papás y para mí una gran inversión de plata que tampoco tenía en ese momento. Y estudiar literatura lo mismo, como tenía que ir a Santiago, era un gasto extra que mi familia no podíamos financiar. Entonces, me puse después a buscar universidades, y ahí cuando ya más o menos tenía claro que iba a estudiar, me di cuenta que donde yo quería estudiar era historia en la Universidad Católica. Junto con lo que decía la Lorena, ¿era de Bio, decía que una de las cosas que ella más les dio como consejo a ustedes es pensar qué iban a hacer con el puntaje en la mano y pensando en si les iba mal, si les iba decente o si les iba bien. Entonces yo esas alternativas las tenía también como súper decididas. Había decidido después de investigar las mallas de las carreras que daban historia acá en la quinta región, también buscando las escuelas de historia, me di cuenta que la escuela de la Universidad Católica era una de las mejores escuelas de historia de Chile, que tenía todos los enfoques que a mí me gustaban, porque era una historia centrada en historia europea, tanto como en la historia de Chile y en la historia americana, más que en la historia de Medio Oriente o en la historia precolombina, o en otro tipo de historia, una historia social, que son otras universidades. Entonces era un enfoque que a mí me gustaba mucho y era de las mejores escuelas que había a nivel nacional. Por lo mismo entonces era como que cumplía con todas mis expectativas de, oh, bacán, puedo estudiar acá en Valparaíso, mis papás lo pueden pagar, quizás puedo postular una beca, porque según yo me puedo ir bien en la PSU, y bien. Y entonces ahí pude conjugar como todos mis gustos personales en esta elección. Al final me fue súper bien y pude empezar a estudiar. Estudié historia, puse ahí que estudié entre el 2007 y el 2012. Estoy ahí en una biblioteca porque trabajo, creo que toda mi carrera pasé por la biblioteca, porque estudiante significa estar siempre en los archivos, en los libros y todo eso. Me gustó tanto mi carrera que luego yo había entrado por ser profesora de historia, pero finalmente adentro decanté por la investigación histórica. A pesar de que soy profesora de historia y ejerzo todavía como profesora de historia, he dedicado en paralelo una carrera de investigación. Y también puse abajo una carrera de ayuda social. Uno cuando es profesora piensa siempre en ayudar a los otros. Todos los trabajos que uno hace, chiquillos, todos son para las otras personas. Es muy difícil pensar en un trabajo que es solamente para uno. Cuando uno es investigadora, uno siempre investiga las cosas que a uno le gustan o le importan, siempre las investiga para dar un aporte a la sociedad. Si yo soy profesora, también lo hago porque los niños aprendan, por ayudar a los otros. Si soy médico, lo mismo. Si estoy en ciencias, lo mismo. Si soy ingeniero, lo mismo. Todos los trabajos que uno hace son siempre para ayudar a los otros. Puse ahí una foto de cuando me gradué de Kilter, y hoy día soy doctoranda en la Universidad de Valladolid. Entré solamente a investigar, no tengo que dar cursos, y estoy haciendo un trabajo de investigación en historia de Chile, así que pedí una transferencia para poder seguir estando acá en Chile, para poder seguir trabajando acá, para poder seguir investigando acá, porque como es una tesis de historia de Chile, los archivos están acá, y viajar algunas veces a España cuando tengo revisiones de mi tesis, así que ahora debería ir este verano, no voy a poder ir por toda la situación que tenemos actualmente, pero pretendo ir quizá en mis vacaciones de invierno, que son las vacaciones de verano en España. ¿Qué he hecho como historiadora? Porque me di cuenta que muchas acá de las experiencias que nos han contado, hay varios que están recién egresados. Yo llevo 10 años afuera, llevo 10 años trabajando como profesora, y dentro de las cosas que he hecho múltiples cosas. Primero, lo primero que hago como historiadora es investigar. He dedicado gran parte de mi carrera a investigar sobre historia local, sobre microhistoria, sobre historia de Viña, porque al igual que en las especialidades que contaban las otras profesionales y otros profesionales, uno también acá escoge un área. Uno puede dedicarse a ser investigador, por ejemplo, en historia antigua, en historia medieval, y a mí me gustó la historia de Chile, y la historia de Chile del fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ese es mi campo de especialidad.
me dedico a estudiar historia del mundo obrero, historia de las mujeres en el mundo obrero, y eso es lo que más me ha desarrollado. También hago clases en colegio. Actualmente soy jefa del departamento de historia del Colegio San Margaret. Y ahí lo que hago es gestionar, tengo un equipo de trabajo que son 6 profesores de historia, y yo gestiono todo el trabajo que hacemos, qué es lo que le vamos a enseñar a las niñas en el colegio. Tengo reuniones con otras jefas de departamentos de otros colegios británicos y desarrollamos un programa común y en particular para nuestro colegio que esté enfocado en las necesidades que tienen nuestras niñas para poder ir aprendiendo. Yo ahí también soy profesora del programa de bachillerato en historia y soy profesora de historia de las Américas. Entonces me gusta mucho, mucho porque ahí también hago que las niñas desarrollen investigación. También durante como por lo menos 5 años me dediqué a hacer clases en el programa Beta. Ya los niños que estuvieron conmigo trabajando en mis cursos ya salieron del programa. De hecho, hoy día están estudiando en la universidad. Y para mí fue una experiencia súper enriquecedora que yo creo que me formó como profesional en el área de la pedagogía. También me he dedicado a publicar artículos y libros. Al día de hoy tengo 2 libros publicados y tengo varios artículos que hablan sobre distintas cosas. Historia de Viña, pedagogía, historia local, sobre feminismo, y están publicados en revistas en Chile y en revistas en España. Hice clases en la universidad, aún hago clases en la universidad, soy profesora del ramo de formación ciudadana en la Universidad Católica, y durante por lo menos 6 años me dediqué íntegramente a hacer clases en la Universidad Católica. Y también doy charlas y talleres de divulgación. Por último, siento que en la carrera, esta es una carrera que yo disfruto demasiado, me gusta mucho lo que hago, y siento que mis más grandes logros en la vida han sido primero como presentar mis libros en ferias de libros. Cuando era chica, siempre le pedí a mi mamá que me llevara a las ferias de libros, y me encantaba ver como cuando alguien presentaba su libro, encontraba que era algo como muy importante, muy importante. Y me acuerdo que la primera vez que tuve que ir a presentar fue a la Feria del Libro de Santiago, y fue como, no sé, como la experiencia más increíble que me tocó, porque sentía que era como lo más importante que me podía pasar en la vida ahí. Además que era muy joven, tenía 22 años recién cuando publiqué mi primer libro. Entonces fue una experiencia de verdad como demasiado importante en mi vida. Luego de eso, otra de las cosas que me encanta es seguir cultivando la escritura, y tomo constantemente talleres de minificción, de ficción. Ahora estoy en un taller de crítica literaria, y esto porque, como siempre me gustó la literatura, siento que mi campo de acción no se remite solamente a quedarme en historia. Uno puede hacer lo que uno quiera hacer con lo que estudió, y no necesariamente lo que uno estudia es lo que se va a quedar haciendo para siempre, sino que son de repente herramientas o pisos para poder seguir logrando cosas que a uno también le gustan. Otro de mis más grandes logros es como escribir columnas en medios de prensa. Siempre estoy proponiendo temas nuevos que a mí me interesan desde el mundo presente y los llevo a la historia. Me encantan. También colaboro y escribo para el colectivo de ciclo de lectura feminista, donde nos juntamos con las chicas a comentar lecturas de vez en cuando, y además generamos foros y algunas otras cosas. Este año estoy en la red del colectivo de autoras chilenas, donde somos un grupo de 60 mujeres que nos congregamos en torno a la lectura y a la escritura. Hay poetas, hay libreras, hay editoras, hay también literatas, hay novelistas, soy historiadora yo, y hay periodistas que han escrito también investigación. Y por último, actualmente estoy enfocada y estoy abriendo mi propia editorial para poder seguir editando libros de historia, ensayos, libros infantiles, y eso es lo que les puedo contar. Esos son mis más grandes logros, y como que ustedes visualizan, la carrera que uno hace no define finalmente todo lo que uno va a hacer, sino que esta carrera yo la he desarrollado en función de mis intereses en particular. Eso les quería contar hoy día. Ahí creo que detuve la presentación y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Nos has contado un montón de trabajos que realizas, nos has dejado muy motivados a todos, por lo menos yo hablo por mí. Y aprovecho también de dejar invitados a los chiquillos que pongan sus preguntas. Valentina comentaba que tú efectivamente le hiciste clases en el Beta, que todavía ella sigue siendo de las generaciones a las que tú aportaste. Y, y bueno, chiquillas, empezar quizás a preguntarles, sobre todo tomándome de lo que mencionaba ya Lorena, que igual ella tenía un tiempo para ver anime, descansar. También veo en ti, Carolina, que desarrollas como todo lo que te agrada en tu labor. ¿Cuál creen que fue un factor importante para ustedes
al momento de sentirse estresadas, al momento de sentir, por ejemplo, estos ramos que mencionaba Valentina, que de repente son tediosos, pero que sabes que tienes que abordar. ¿Qué elemento para ustedes fue significativo para poder afrontar esas situaciones? ¿Quién quiere empezar? ¿Parto yo? Ya. Bueno. Significativo para afrontar la situación. Miren, yo les contaba, ahora estoy estudiando de nuevo, pero también trabajé un tiempo, después, antes de ese, han pasado hartos procesos de por medio. Y creo que es lo más importante y la forma de poder afrontar el estrés, porque en verdad la universidad es horriblemente estresante, en verdad. Y yo les diría que la especialidad es más estresante aún que la universidad. Se queda corta la universidad comparado a la especialidad cuando uno quiere hacer algo después. Pero lo más importante es, lejos, seguir haciendo las cosas que a uno le gustan. Si es que dejan, por ejemplo, en mi caso, yo seguí patinando y el tiempo que no dejé de patinar, horrible, aparte que todo pasa mal, todo va mal, pero cuando uno sigue haciendo las cosas que le gustan, ponerse metas. Por ejemplo, yo decía, me hice un Excel de lunes a viernes, a sábado y domingo, incluía aparte, y decía, este día tengo que estudiar esto, tengo que hacer esto, tengo que avanzar en esto. Si es que cumplía mi meta, tenía derecho, por ejemplo, el día de mañana a ir a patinar. Entonces era como, es que tengo que hacer eso porque tengo que ir a patinar, y era la forma en que me relajaba. Pero lo más importante es seguir haciendo lo que les gusta. Si no son ordenados, es muy difícil que puedan seguir haciendo lo que les gusta, pero hacerse en verdad un Excel, un calendario o lo que sea, comprarse un planner, como quieran hacerlo, es súper, súper importante. Ahí uno separa un poco, quizás Rocío en algún momento les habló de eso, en separar lo que es urgente, de lo que es importante, de lo que puede diferirse un poco. Lo que es urgente lo hacen ahora, lo que es importante lo dejan para un poco después, y lo que lo difiere lo pueden diferir. Ahora, algo que puede ser muy urgente, puede ser, por ejemplo, ver un capítulo de anime. Puede ser urgente para ustedes, puede ser muy importante, y tienen que hacerlo porque, si no, en verdad, yo creo que ahí viene el estrés. Así que eso. Gracias. Sí, yo comparto lo que dice Lorena. La planificación es súper, súper, súper vital para todo lo que uno quiere hacer. Ustedes se dan cuenta que hago yo muchas cosas. Además de esto, así como fuera de mi carrera de historiadora, trabajo con bandas de música. Mi hermano es músico y trabajo con él gestionando como su carrera, y además gestiono 2 carreras de 2 bandas aparte. Y escribo artículos de prensa para ellos. Entonces es un trabajo súper como nada que ver de lo que es mi carrera de historiadora, y aún así me alcanza el tiempo para hacerlo, porque todo va en la planificación y en lo que uno disfrute hacer. Yo creo que esas 2 cosas son esenciales. Yo no puedo vivir sin la agenda, que es como, ay, no puedo vivir sin mi agenda, pero de verdad no puedo vivir sin mi agenda, porque incluso anoto ahí los ratos en que es una necesidad descansar. Y yo creo que también una de las cosas más importantes es darse el tiempo para descansar. Si hay cosas que uno no está entendiendo, está leyendo y ya no entiende, es porque ya no entiende. Hay que ir a dormir en ese caso. Entonces yo creo que además de la planificación, el tiempo para el descanso y el tiempo para uno mismo, para hacer cosas que uno de verdad lo despejen, eso mismo hace que uno pueda ser como, entre comillas, más productivo o estar mejor para una actividad que le demanda mucho tiempo de pensar, así como tiempo intelectual. Yo creo que eso puedo agregar a lo que dice Lorena. Muchas gracias, Carolina. Ya, y falto yo. Yo creo que soy como alguien de los que comentó ahí, yo hago planificaciones, pero me cuesta mucho seguirlas. O sea, yo creo que puede pasar eso, pero como que lo importante es ser consciente de los tiempos de uno, porque yo puedo hacer muchas planificaciones, pero cuando ya veo que la cuestión va cuesta arriba, como que hay algo que se me activa en la cabeza, como que dejo todas las cosas de distracción. Pero mientras no llego al punto de urgencia, hoy soy muy tentada a hacer otras cosas, pero igual decidí, antes de, cuando estaba decidiendo qué estudiar, decidí conscientemente no estudiar algo que fuese mi pasión, mi vía para salir de mi estrés. O sea, por ejemplo, a mí me encanta pintar, pero también decidí conscientemente ni siquiera considerar pintar como una cosa laboral, porque yo sabía que en algún momento quizás eso se iba a transformar en algo de estrés o algo de depresión o de algo como que no quería que pasara con mis gustos, que me los arruinaran y que dejara de ser mi escape a los problemas del día a día. Entonces, como que tengo un tesoro preciado para las cosas que me hacen bien para mí,
y las dejo para esos momentos donde lo necesito, ¿cachai? Yo creo que igual siempre es importante tener algo así como un dulcecito metafórico para uno misma cuando está en un momento así como grave, así como mal, para poder afrontar esos temas. Y otra cosa yo creo que es muy esencial apoyarse con más gente, porque por ejemplo puedes estar en un ramo imposible, así como... Pero si estás con gente con la que puedes conversar al respecto, no solamente para poder pasarlo en sí, sino que para poder superarlo, ¿cachai? Que la parte emocional o la presión como... O por último pueden impulsarse entre ustedes para decir, oye, ya no, ahora no hagamos esto, concentrémonos todos, no sé qué, juntémonos a estudiar, pero solamente estudiar, ¿cachai? Y más ratito jugamos, ¿cachai? O sea, es como una cuestión de, no sé, pues yo soy adicta a los juegos de mesa, pero los dejo cuando solamente puedo hacer eso. Entonces, no sé, yo creo que eso, ser como consciente con unos tiempos, yo creo que sí, yo soy igual, no puedo, hago planificadores muy bonitos, los dejo todos, planifico hasta los minutos de descanso, pero me cuesta mucho seguirlos, pero cuando estoy en una presión así como en un momento preciso, ahí como que no hay otra opción, o sea, eso. Y también planificar los tiempos de estudio, porque me pasó que trasnoché para la primera prueba de la U y me quedé dormida al día siguiente, no llegué a la prueba. Entonces, después de eso dije, nunca más trasnocho, o sea, esta cuestión no la puedo dejar para el último momento, tengo que hacerlo antes, porque si es que no duermo, puede que no rinda o peor, puede que ni siquiera llegue a la prueba. Entonces, ser consciente de los tiempos, de la capacidad de concentración que tiene cada uno y tener siempre un tesorito que pueda como aliviar un poco la presión general que significa la universidad y también tener un grupo de amigos, no solamente para estudiar, sino que un grupo de amigos. Rocío, yo quisiera una cosa con eso, y es que los planners, y puede que Carolina y me opine lo mismo, cuando me pasaba que cuando yo estaba recién en el colegio jamás hice planner. Cuando entré a la universidad tampoco hacía planner, aprendí a hacer planner casi a la mitad de la carrera. O sea, es una cosa de que te obliga el tiempo, pero se aprende, de verdad que se aprende, y si no les funciona ahora es porque tampoco está tanta la necesidad de organizarse. Después cuando la tengan, en verdad, se van a dar cuenta que les funciona, pero en verdad sigan intentándolo hasta que resulte, porque en algún momento resulta. Eso. Sí, otro que yo puedo agregar sobre el planner es que yo a veces no me hago un planner, pero lo que hago es ordenar las tareas del día. Como pongo todo lo que tengo que hacer en una lista, como los mails y todo, y de ahí mismo veo y digo, esto rápido, hago todo lo rápido, y eso a mí me da sensación de que estoy avanzando en mis tareas. Entonces, como súper gratificante mentalmente. De repente no es necesario organizar los horarios como tan estrictos, pero sí tener claridad en las cosas que uno tiene que hacer en el día. Y eso va a ser súper óptimo para hacer el trabajo, las lecturas, todo lo que uno tiene que hacer. Sí, eso les puedo aportar. Muchas gracias a las tres. Yo creo que han dado justo en el clavo en el sentido de que es importante rendir, es importante tener buenas notas, ¿no es cierto?, en la universidad. Sin embargo, no hay que descuidar quiénes somos nosotros al final, qué nos gusta hacer y no desgastarnos hasta el infinito por una carrera si el trasfondo en el fondo también es pasarlo bien realizando lo que nos gusta. Quería recalcar una pregunta que se hizo para Lorena, que realiza Anaís, que dice, al momento de estar en el ámbito laboral de medicina, ¿es cierto que son muy extensos y agotadores los horarios? Ya. Eso lo definiría como duda pre-COVID o post-COVID. Pre-COVID, sí, pre-COVID puedo decir que no es tan así. Yo, por ejemplo, tomé la opción de medicina familiar, donde no hacemos turnos porque me carga hacer turnos. Nunca hice turnos cuando egresé, trabajé en un CESFAMSI, y después me decidí un área que no hacía turnos porque quería optar por otras cosas. Cuando están en el internado, que es como nuestra práctica profesional, que dura 2 años, sí son extensos, sí son agotadores, sí de repente pasaba sin dormir 30 horas y tenía pruebas después, pero después se agota, después uno tiene que elegir lo que uno quiere y puedes trabajar las 44 horas que corresponde y nada más. O sea, nadie te obliga a hacer 60 horas, ni 80 horas, ni nada. Eso es como lo distinto. Ahora, en toda la situación actual, sí es cosa nueva y tenemos que seguir trabajando nomás, pero antes, en tiempos normales, y cuando pase esto, uno vuelve a su horario, a su tiempo, y lo que hay, o sea, nadie te obliga a hacer más de lo otro. Piensa en el internado, si uno está en el internado, donde siente que todo es agotador, todo es extenso, que una vez acabe el internado, se acaban también esos horarios agotadores y extensos, y volverán solamente después cuando quieras hacer la especialidad y después de nuevo se acaban. Entonces, no es así, es cada uno decide su tiempo. Y eso es una de las gracias que tiene medicina, que pueden ustedes igual decir, quiero hacer 30 horas, quiero hacer 44 horas, quiero trabajar más. Creo que es una de las cosas que es bonita de la carrera.
Bueno, muchas gracias, chiquillas. Considerando que no han aparecido más preguntas en nuestro chat, nuestro panel, digamos, podríamos terminar nuestra sesión de hoy hasta acá. Agradecerles por su motivación, que yo creo que logran transmitir a los jóvenes. Han dado muy buenos consejos también. También deberían de aquí venir a acompañarme a dar el taller de orientación vocacional, porque realmente creo que han aportado bastante. Agradecer también a los chiquillos que han perdurado, ¿no es cierto?, más allá del horario que teníamos establecido, hace hambre, es momento de ir a comer también. Agradecerles a todos por su participación, sobre todo a ustedes, Carolina, Lorena y Valentina, y espero que tengan un lindo fin de semana. Quedo en deuda con ustedes, definitivamente. Bueno, chiquillos, quedamos hasta acá. No sé si alguna quisiera comentar unas últimas palabras. Yo estoy súper agradecida de que me hayan invitado. Considero que estas cuestiones son súper buenas para, primero, para dar a conocer los ámbitos de las carreras. Uno lee un folleto cuando entra a la universidad, pero no tiene idea qué es lo que finalmente hace con eso. O tiene una idea preconcebida, como estereotipada de lo que hace profesora, como yo con mi delantal yendo a trabajar, mi manzana en el escritorio, pero realmente no es así. Lo mismo debe ser como ser médico, o no sé, pues la Vale también, que está en el área de las ciencias, ahí como muy investigando. De repente uno tiene esa concepción de que el área a lo mejor de la ciencia es un área como súper elegante, que uno va a trabajar y se da cuenta que en realidad no. Y eso también pasa, que el mundo real es muy distinto a como uno cree que es en la carrera cuando vaya recién a entrar a estudiar. Entonces, que no se desanimen frente a eso, sino que simplemente lo tomen como aprendizaje y sacar de ahí siempre lo mejor. Porque mi carrera igual tiene muchas cosas que a mí no me gustan. Y me imagino que la de la Lorena también, la de la Valentina también, que lo han expuesto también un poco. Pero que eso no las desanime, que ocupen sus carreras para siempre llegar al espacio que las hace felices, que muchas veces no tiene que estar relacionado necesariamente con lo que uno cree que estudió. Yo estudié para ser profesora, soy profesora, pero además hago muchas otras cosas. Entonces, eso, yo creo que esas es como mis palabras al cierre. Y muchas gracias por invitarme. Yo feliz de venir otro día siempre. Así que eso, gracias. Gracias, Carolina. Sí, también quería decir una última cosa que, claro, pues más allá de también, no solamente lo que te pintan de la carrera es distinto a la carrera, sino que eso también es distinto a lo que vas a trabajar. Entonces, si es que aún tienen tiempo y quieren, ¿cómo se llama?, preguntarle cosas específicas de una carrera a alguien, pregúntenle siempre a alguien que está estudiando, pero también a alguien que ya está trabajando, porque las diferencias son abismales. Entonces, tener todas esas perspectivas siempre es bueno y claro, pues tener algo que, como el futuro siempre es súper incierto y pueden terminar haciendo muchas cosas distintas a las que quizás planifican ahora, siempre lo vean lo que al final, que lo que uno decide estudiar es el vale la pena todas estas cosas malas por hacer esto que me gusta tanto. Entonces, porque más de algún momento se van a preguntar de, ¿vale este llanto, vale este trasnoche por lo que voy a hacer? Entonces, ese tipo de preguntas les va a tocar en algún momento afrontar, así que pregunten harto. Yo creo que en todas las carreras alguien les va a estar motivado a explicarles, porque probablemente en su momento a ellos les hubiese gustado que les explicaran, entonces van a estar dispuestos a explicarles. No tengan miedo a eso, porque también les va a tocar a la universidad que si es que ustedes no preguntan, si es que ustedes no se acercan al instituto a preguntar algo sobre si que aparece reprobado o no, no les va a suceder las cosas que necesitan. Entonces tienen que atreverse a preguntar y eso, porque siempre al otro lado va a haber alguien súper dispuesto a responderle, así que no tengan miedo a eso. Y también agradecer la instancia y que les vaya muy bien con todas las decisiones que tienen que tomar, y no solamente eso, sino que en el contexto que estamos viviendo espero que estén muy bien y que sus familias también. Gracias, Valentina. Lorena, ¿tú quieres ayudar? O sea, lo único que agregaría es como Anaís, que mencionaba que en verdad es algo que le complicaba, asumo que el tema del horario, en verdad se puede. El internado al final uno conoce a sus amigos son su familia, se cubren entre ellos y al final igual se vuelve entretenido. Y nada, puedo decir que cualquier cosa me escriban, solamente decir que si tienen la duda entre medicina e ingeniería civil industrial, como decían más arriba, no sé si existe la solución a esa duda. No sé, a mí me pasa que como médico me puedo dedicar a cosas de ingeniería, no soy ingeniero, pero sí trabajar de la mano con ellos. Tenemos un equipo donde hay 2 ingenieros civil industrial y estamos 3 médicos, donde nos encargamos como un poco de gestión en el fondo y ver árbol de problema y cosas, pero solamente si lo que te gusta es gestión de salud, porque en verdad para otro lado, imposible. Así que eso, o sea, yo creo que igual les dejo mi correo, cualquier cosa, igual me escriben.
y sigan para adelante, nomás chiquillos, sí se puede. Eso es como el final, se puede. Muchas gracias, chiquillos. Una cosita chiquitita, si es que, por ejemplo, están entre dos cosas que quizás son parecidas o no tanto, piensen cuál es la que en un futuro yo podría moldear de acuerdo a lo que haga y se asemeje un poco a lo otro, porque a veces van a venir cosas que están súper cerradas y, por ejemplo, si ella dice que le gustaba medicina e ingeniería industrial, puede que siendo médico pueda, ¿cómo se llama?, orientarse a cosas como de gestión y más ingenieros, pero si es que eres ingeniero no vas a poder sanar a alguien, entonces tienen que ver cuál es el que, si es que le gustan ambas cosas, cuál es el que tiene más posibilidades de que a futuro aborden ambas, entonces quizás eso le da un poco más de flexibilidad y al final puedan, si es que lo quieren y se lo proponen, darle las dos cosas que les gustan. Muchas gracias. Cerramos entonces nuestra transmisión del día de hoy. Agradecerles nuevamente. Cuídense mucho todas sus familiares. Nos estamos viendo por ahí. Chao, chiquillos, también. Que descansen, tengan una buena semana y nos estamos encontrando el próximo sábado. Hasta luego, chiquillos.